todo el tema, toda la agenda que tenía y la tuve que modificar. Entonces, les agradezco su ayuda en esto. Preguntas, Steph, antes de arrancar. ¿Pongo yo a grabar? Sí, ¿cierto? Sí, sin embargo, Nico nos está apoyando también en la sesión. ¿Nico está? Listo, perfecto. Es que no sabía si Nico estaba. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con la información. Recuerden que nosotros quedamos la semana pasada en todo el tema del régimen tributario especial. ¿Listo? Entonces, con el tema del régimen tributario especial, habíamos quedado en las últimas partes, eran frente a los beneficios que nos otorga el régimen tributario especial, en donde les mencionaba que inicialmente se entra, o la importancia de que ustedes hagan el trámite de régimen tributario especial es para que ustedes puedan estar con el beneficio de que paguen menos renta. Inicialmente, las fundaciones que hay acá, que aún no han hecho el trámite de régimen tributario especial, tienen que pagar un impuesto de renta del 35%, y si hacen el trámite y los aceptan, pagarían una renta del 20%. Entonces, digamos que inicialmente hay ya una disminución. Va a permitir tomar ese excedente como renta exenta. Yo les decía que renta exenta era que al final esos 10 millones, digamos, de excedente, la DIAN entiende, no te lo van a grabar. Entonces, al no grabártelo, miren que ni siquiera pagarían un 20% sobre esos 10 millones, sino pagarían 0 pesos. Entonces, esa es la importancia de que hagan esto, porque imagínense, de 10 millones, digamos, 2 millones de pesos que ustedes dejen de pagárselos a la DIAN y que al contrario lo puedan utilizar para su fundación, es una gran ayuda. ¿Listo? Y el otro es el tema de la certificación a los donantes. Recuerden, por favor, que si ustedes no están en el régimen tributario especial, ustedes no pueden certificar donaciones. ¿Listo? Pueden recibirlas, claro que sí, o sea, si ustedes tienen personas, claro que pueden recibir las donaciones, pero tienen que ser muy claros con esos donantes y decir, miren, donantes, nosotros actualmente no estamos en el régimen tributario especial, por lo tanto esa donación no te va a generar ningún beneficio. Y que ya sea el donante el que decía si en efecto aún así les dona, porque créanme que hay mucha gente que dona realmente por donar, sin esperar nada a cambio, ¿sí? Pero hay otras personas que de pronto les favorece. Entonces, digamos que eso es como el otro beneficio que ayuda mucho para atraer ese tipo de donaciones. ¿Listo? Estábamos validando acá, recuerden por favor que yo la clase pasada les compartí un link. Acá yo voy a ingresar a ese link que es como un micrositio que tiene la IA frente al régimen tributario especial. ¿Listo? Les voy a compartir pantalla en este momento. Denme un segundo. Me avisan por favor cuando lo estén viendo. ¿Listo? Gracias. Entonces, en esta parte del micrositio que les compartí, igual acá, permítanme, yo vuelvo y se los pongo en este chat, porque es de por si de pronto que hay algunas personas que no estuvieron el sábado pasado, ¿listo? Entonces, este micrositio les va a encontrar toda la información frente al régimen tributario especial. Recuerden que hay dos procesos en el régimen tributario especial. Uno es el proceso de calificación, otro es el proceso de actualización. Cuando ustedes no han estado en el régimen tributario especial, nunca el proceso que harían es el de calificación, ¿listo? Que es el que se hace por primera vez. Ese proceso ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Es decir, si hay una fundación que fue constituida el mes pasado, hoy perfectamente ya pueden hacer el trámite desde que cumplan con toda la documentación. No hay unas fechas para que lo hagan. Lo que sí tiene fecha es el proceso de actualización. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen el proceso de calificación, que es el de por primera vez, y a ustedes los aceptan, automáticamente la fundación queda obligada a que cada año debe realizar el proceso de actualización. Ese sí tiene una fecha límite y actualmente esa fecha límite es el 30 de junio de cada año. Entonces, un ejemplo, fundaciones que ya estén en el régimen tributario especial, ¿sí? Tienen hasta el 30 de junio de este año para hacer el proceso de actualización y así todos los años. Si hay un año en el que no lo hacen y se acordaron y era 1 de julio, ya automáticamente para ese año quedan fuera del régimen tributario especial. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante que las fundaciones que ya sean régimen tributario especial tengan su calendario, esa fecha máxima del 30 de junio. Ahora, otra cosa.
siempre estén revisando las fechas. Porque, por ejemplo, ahorita, por la reforma tributaria hubo un cambio. Antes la fecha máxima era el 31 de marzo. Teníamos solamente los 3 primeros meses para organizar esa documentación. Ahora la aplazaron un poco a los 6 primeros meses. ¿Listo? Permítanme, me devuelvo acá que creo que hay unas preguntas. Listo, ahorita lo respondamos. Ok, gracias, Estefa. Angélica, ¿tienes alguna pregunta? Angélica, levantas. No, perdón, se me levantó la manito. Listo. Dale, perfecto. Listo, dale. Entonces, recuerden, 30 de junio, plazo máximo para hacerlo. Ahora vamos a entrar a hablar de la documentación que necesitan y cuáles son los requisitos que deben cumplir para que los acepten, ¿listo? Entonces, en esta página que les envié, ustedes se van a ir a la parte de calificación y ahí cuando ingresen va a haber una opción que dice documentos requeridos. Allí, ¿por qué se los muestro? Porque, pues, para que ustedes, pues se los voy a mencionar, pero si quieren después revisar cómo es el trámite, pues esta página van a encontrar prácticamente toda la información que yo les estoy dando ahorita, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los documentos que ustedes requieren? Lo primero son los estados financieros. Recuerden que como hemos hablado en clases pasadas, ¿quiénes firman los estados financieros? Los estados financieros debe firmar el representante legal de la fundación y el contador de la fundación, ¿listo? Si la fundación está obligada a tener revisor fiscal, entonces deben haber 3 firmas. ¿Quién? Representante legal, contador y revisor fiscal. ¿Listo? Recuerden, por favor, esta pregunta, pues para veces no para todos es claro, pero el contador debe ser distinto al revisor. ¿Listo? No puede ser la misma persona firmando bajo 2 roles, tanto contador como revisor fiscal, eso no está permitido, ¿listo? Entonces, lo primero es, por ejemplo, hagamos un ejemplo, una fundación que fue constituida que tuvo en diciembre del 2023. Entonces, esta fundación fue constituida en diciembre del 2023, tendría este año que hacer el proceso de actualización para no perder ese régimen. ¿Qué estados financieros deben mostrar? Los estados financieros de cierre que ya deben estar terminando los contadores de prepararlos o de pronto ya lo tienen de 31 de diciembre del 2023. Esos son los estados financieros que tienen que enviar a la IAN. Fundaciones que son creadas, vamos a otro escenario, otro ejemplo. Alguno de ustedes creó la fundación en enero o febrero de este año. ¿Qué estados financieros van a cargar? Hay unos estados que se llaman estados financieros de apertura. Esos estados financieros de apertura son los estados financieros que simplemente tienen, miren, la fundación arrancó con 100,000 pesos, que quieren esos 100,000, el aporte de socios fundadores, ¿listo? Realmente es como el primer balance con el que arranca la fundación. Entonces, ese balance es el que cargarían si están haciendo el trámite en el mismo año en que la constituyeron y pues aún no se ha terminado como el año para emitir como tal los estados financieros del año respectivo. ¿Listo? Ahora, necesitan unas certificaciones o generar unas certificaciones que la IAN pide que cargue. ¿Cuáles son esas cartas que tienen que hacer? La primera es una certificación en donde esa certificación tiene que estar firmada por representante legal y por revisor fiscal, si están obligados a tener revisor fiscal. Si no están obligados a tener revisor fiscal, solamente lo firma el representante legal. ¿Listo? ¿Qué decide esa certificación? Esa certificación de decir, oiga, nosotros como fundación cumplimos con todos los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial. Igual yo ahorita, ya les voy a mostrar en esta página en qué parte encuentran unos modelos que se pueden guiar para hacer este tipo de certificación. ¿Listo? El otro documento que van a necesitar es la escritura pública. Perdón, los estatutos. Estos estatutos pues ustedes ya los tienen porque al final pues fueron los que realizaron para hacer el trámite ante Cámara y Comercio. ¿Listo? ¿Qué otro documento van a necesitar? El acta de constitución que ustedes llevaron a la Cámara de Comercio y que tiene el sellito de Cámara de Comercio. Esa acta ustedes la deben tener, simplemente es también escanearla y tenerla para adjuntar. Entonces miren que lo que son estatutos ya ustedes las deberían tener en este momento. ¿Listo? ¿Qué otro documento les van a pedir? El certificado de existencia y representación legal. Este certificado lo emite la Cámara de Comercio de donde usted constituyó su fundación. Mi recomendación es que este sea el último documento que saquen cuando ya tengan todo. ¿Por qué? Porque por lo general los certificados de existencia y representación legal los piden menor o inferior a 30 días. Entonces, claro, si es el primero que usted saca y resulta que haciendo toda la documentación se demoró más de un mes, ya no le va a servir eso cuando haga el trámite. Y esos certificados las cámaras las cobran. Entonces, pues es para que, digamos, ahorren en esos recursos. ¿Listo?
Otra carta que necesitan es como tal, otro documento que necesitan es el acta de la asamblea, que en donde autorizan al representante legal para que haga el trámite del régimen tributario especial. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, si hay una fundación que fue constituida en el 2023 y aún no ha hecho el trámite, ¿sí? Los invito a que aprovechen ahorita tanto empresas como fundaciones tienen hasta el 31 de marzo para hacer la asamblea. En la asamblea lo que se hace es que se aprueban los estados financieros del año anterior y lo que pueden hacer es que en esa asamblea incluyan un punto en la agenda en el cual sea la autorización para el representante legal para que haga el trámite. ¿Qué debe decir de este punto? Simplemente de decir que toda la asamblea bajo unanimidad apruebe que el representante legal haga el trámite ante la IAN para que los acepten en el régimen tributario especial. ¿Listo? Entonces, esa acta la deben tener. Aprovechen ahorita, si hay fundaciones que no la han hecho y piensan hacerlo este año, aprovechen esa asamblea para ahí autorizar al representante legal. ¿Listo? Y necesitan unos últimos dos documentos, que es una certificación del representante legal, en donde indique que ningún miembro de la junta directiva, ni nadie que tenga cargos directivos o ningún socio fundador tiene antecedentes judiciales. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, eso es importante que lo revisen. Miren que a mí una vez me pasó el caso de, bueno, y por esta razón, por ejemplo, también yo paso una recomendación que les dije en alguna de las clases donde yo les dije, oiga, yo no recomiendo que cuando creen una fundación escriban 10 socios fundadores, ¿sí? Porque eso también en tema de trámites dificulta más las cosas. Miren, a mí una vez me llegó una fundación de recicladores y habían como unas 20 personas en el régimen como socios fundadores. Y cuando ellos fueron a hacer esto, ¿sí? Teníamos personas que sí tenían algún antecedente judicial. Entonces, en ese caso, lo más recomendable es en ese momento para que la fundación pues, pudiera obviamente constituirse y tener estos beneficios, tuvieron que hacer reducción de los socios fundadores para dejar uno, primero solo algunas personas que realmente fueran como los que tomaran la decisión de la fundación, y dos, tratar de que esas personas no tuvieran antecedentes judiciales. Les soy muy sincera, en ningún lado la DIAN dice, es que por tener antecedentes judiciales eso es algún tema para que no te acepten. No, no dicen en ningún lado eso, pero pues siempre se recomienda tratar de no tener como ningún asterisco, por así decirlo, para que no nos pongan el pero, ¿listo? Yo entiendo porque de pronto en su momento también estuvo la discusión con esa fundación, porque ellos también hacen como todo un tema de resocialización. Entiendo esos temas, pero digamos para disminuir el riesgo de que la IAN lo rechace, era mejor como limpiar un poco la parte societaria de la fundación para que la IAN no tuviera argumentos para rechazarlos ante cualquier tema de régimen tributario especial. Y el otro certificado, la otra presentación que tienen que hacer es una carta, una certificación en donde se certifique quién ejerce cargos directivos en la fundación y si ellos revengan alguna remuneración, ya sea por salario o por prestación de servicios. Si tienen, por ejemplo, es muy común encontrar que el representante legal es el único cargo directivo que hay. Entonces, claro, si son ustedes mismos, pues ponen pues, sus nombres, qué cargo representante legal. Si no tiene remuneración, porque hay fundaciones que arrancan y es difícil que se remuneren, pues ponen sin remuneración. Si sí se remuneran 100.000, 200, 500 mil pesos, 5 millones, 10 millones, bueno, el valor que sea, pues lo ponen ahí en esta carta. ¿Listo? Estos documentos que les menciono, les dije, les voy a mostrar en donde pueden encontrar unos borradores o unos formatos. En la sección acá izquierda hay una opción que dice herramientas. En herramientas se vienen donde dice sistema informático, régimen tributario especial y ahí se van a ir a la cuarta opción que dice presentación, proceso del régimen tributario especial y le dan ver documento. Esto es un PDF de varias páginas, ¿listo? Más o menos como en permítanme, es que este se demora en bajar. Toda la primera parte es como temas informativos, temas de norma que justifican, digamos, el régimen tributario especial. Pero por acá más abajito, acá está, bueno, acá en este documento, por ejemplo, encuentran también el paso a paso de cómo hacer el proceso de solicitud al régimen tributario especial. Entonces, acá yo siempre hago este comentario y es el siguiente. Ustedes como socios fundadores o como representantes legales, si quieren,
pueden hacer este trámite ustedes mismos sin necesidad de apoyo a contador, ¿sí? Porque al final siento que acá les dan las herramientas suficientes, miren que acá les se tiene que dar clic, después acá les ponen los pantallazos de la página, entonces digamos que siento que es fácil que lo hagan, pero hay una parte que yo ahorita vamos para allá, que son unos famosos prevalidadores. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que una de las obligaciones legales tributarias era presentar información exógena? Esa información exógena se presenta por medio de unos prevalidadores que son tipo unos archivos en Excel que la IAN ya tiene preparados, en donde uno carga la información y eso bajo un archivo de XML lo carga la página de la IAN, ¿sí? Entonces, el manejo de esos prevalidadores y esa página, pues digamos que obviamente es mucho más sencillo para uno como contador porque ese es el día a día de uno, ¿sí? El día de uno es tenerle paciencia a la página de la IAN, uno entra 1000 veces a la página de la IAN, entonces digamos que eso hace que sea un poco más sencillo, ¿listo? Pero si usted, he tenido personas que me dicen, no, Diana, yo en efecto prefiero que una persona me apoye para hacer el trámite, para evitar que, no sé, tengamos alguna razón por la cual no la rechacen, pues se pueden apoyar en contador. He visto en otros casos otras fundaciones donde en efecto las mismas personas se basan en todas estas herramientas, material de apoyo y lo presentan solitos, ¿listo? Miren, en esta presentación en la página 51 están los formatos que les digo. Entonces, por ejemplo, hay uno que es certificación del cumplimiento de requisitos para permanencia en el régimen tributario especial. Entonces, acá les dan como un borrador, como un formato que ustedes pueden utilizar para presentar. Ahora acá abajo también van a encontrar el de antecedentes judiciales y por último van a encontrar el de los cargos directivos, donde indican, por ejemplo, cuánto es el valor que deben. Entonces ahí van a encontrar como el formato para poder hacer ese tipo de certificación. Fundación Maompe. ¿Tienes la mano levantada? Ok, creo que no. Fundación Impulsa me dice, ¿y si se creó este año? Hola. Hola, ¿cómo estás? Dime. Bien, gracias. Sí, te escribí ahí hace un rato que se me había apagado. Cuando, cuando se hizo la DIAN autorizó estar en el régimen especial hace ya como 3 años, pero no se movió la fundación, no se hizo nada. ¿Es como empezar de ceros o qué hay que hacer? Sí, si ustedes hicieron el trámite de calificación hace 3 años y después de ahí nunca hicieron el proceso de actualización, ya no está en el régimen tributario especial. Entonces tendrían que volver a hacer el trámite de calificación para que vuelvan y los acepten en el régimen tributario especial. Vale, gracias. ¿Listo? Fundación Impulsa me dice, ¿y si se creó este año la fundación se va a hacer igual acta para autorizar al representante legal? Sí, digamos, si se creó este año, por ejemplo, no por, digamos, obligación legal, técnicamente si fue creado este año no están obligados a hacer asamblea este año, ¿sí? Pues porque no habrían estados financieros del año anterior. Entonces, en ese caso lo que pueden hacer es citar una asamblea extraordinaria, en donde en esa asamblea extraordinaria autorizan al representante legal para hacer el trámite de régimen tributario especial. ¿Listo? Listo. Esta entonces, digamos, es como la documentación que deben tener para poder hacer el trámite de régimen tributario especial. Ahora, hay un requisito adicional que no lo van a encontrar ahí en documentos requeridos, que es que todos estos documentos que les mencioné, dime. Tenemos una manito levantada, creo que pues estás comentando, Carolina. Dale, Carolina. ¿Carolina? Ay, disculpa. Hola. Hazme un favor, Diana. Uno de los requisitos son los estatutos, pero pues digamos que nos hemos dado cuenta varios que no están muy bien planteados. Dentro de esa asamblea se pueden modificar y esos mismos se pasarían en estos documentos o hay que radicarlos primero antes de pasar estos documentos. Tienen dos opciones. A ver, uno, tocaría que se validen porque no es muy recomendable. De hecho, la asamblea ordinaria, me atrevo a decir ya que no es el espacio preciso para aprobar una reforma estatutaria. Siento yo que la reforma estatutaria sería mejor citar una asamblea extraordinaria donde netamente se toque el tema de aprobar una reforma estatutaria. Entonces, siento yo que, digamos, sí, bueno, esto es otro tema. La idea no es que ustedes radiquen esta documentación y a los 2 días la hayan respuesta. No. La DIAN se puede demorar 1 mes, 2, 3, 4, 5, 6 meses en darle respuesta. Entonces, la otra opción que podría ser que es,
uno, bueno, hay otra cosa que deben tener los estatutos para el régimen tributario especial, ya les indico que es que, digamos que la otra opción sería cárguenlo, o sea, hagan este trámite como tienen el estatuto, ¿sí? Y presenten toda la información. Y ya con calma durante el año revisen bien qué modificaciones estatutarias le van a hacer. Ahí sí tienen una asamblea extraordinaria para hacer la modificación estatutaria, modifican los estatutos. Y el otro año, cuando digamos que los aceptaron, y el otro año cuando hagan el proceso de actualización, ahí cargan los nuevos estatutos. ¿Listo? O sea, tienen chance, de hecho para eso es el proceso de actualización cada año, para actualizar la información y ahí sea paso a que si ustedes hicieron una reforma estatutaria, pues la puedan adjuntar los nuevos estatutos. ¿Listo? Vale, Eso como para que no se les demore. Ok, perdón, esa reforma estatutaria, igual uno lo aprueba todo en la asamblea extraordinaria y demás en cualquier momento, pero eso es verdad, hay que radicarlo y pagar pues el monto que ellos consideran que le ponen a uno a pagar, porque eso tiene que quedar radicado el cambio, ¿verdad? Sí, claro, ustedes deben radicar los nuevos estatutos ante Cámara y Comercio, ¿sí? Okay. Entonces, al momento de hacer eso, pues Cámara y Comercio, dependiendo de la ciudad, tendrá un trámite, una tarifa para hacerles el cobro de ese impuesto de registro, ¿listo? De sus estatutos. Ok, gracias. Listo. ¿Qué les decía sobre los estatutos que me recordó Carolina? Y es, lo ideal es que dentro de los estatutos también se mencionen estas tres cosas. Uno, que la fundación realiza alguna actividad meritoria, ¿listo? ¿Qué pasa? Ustedes como fundación se deben asegurar, y acá los invito también en el menú izquierdo, hay una sección que dice actividades meritorias. Si ustedes les dan clic ahí, les va a salir el listado, por ejemplo, ustedes tienen una fundación enfocada en tema de cultura y acá les va a salir las actividades económicas que están enmarcadas, que son aceptadas en el régimen tributario especial. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Por favor, revisen cuáles son las actividades económicas que crearon o que registraron en Cámara y Comercio. Esas también las pueden ver en el RUT, en la primera hoja, en la mitad, donde dice código actividades. Y validen que algunas de esas actividades estén relacionadas acá en alguno de estos rubros. ¿Listo? Ustedes sí pueden abrir cualquiera y les sale. Si ustedes revisan todo esto y ven que su actividad económica no está en ninguna de las de acá, lo primero es que revisemos y ajustemos y registremos en una de estas actividades o de estos códigos SIU, ¿listo? Porque estos son los que acepta la IAN como actividades meritorias para el beneficio del régimen tributario especial. Entonces, una de las cosas que debe decir en los estatutos es que la fundación desarrolla una actividad meritoria. Lo otro que debe decir es que la fundación no distribuye bajo ninguna modalidad los excedentes o los aportes de socios de los fundadores. ¿Listo? Recuerden que una fundación no puede sacar el dinero de la fundación para otra cosa distinta que no sea el objeto social de la fundación. Entonces, eso es bueno que lo pongan en sus estatutos. Digamos, hay un ejemplo, Carolina me dice, no, no, Diana, yo no tengo eso como tal que tú mencionas expuesto en los estatutos. Listo, la DIAN nos da la opción de que entonces cuando ustedes estén haciendo el acta de asamblea ordinaria, incluyan otro punto de la agenda en donde toda la asamblea certifica que la fundación desarrolla actividades meritorias y que bajo ningún concepto hay una distribución ni directa ni indirecta de los excedentes de la fundación ni de los aportes que tenga la fundación. ¿Listo? Entonces, esa es una opción. O modifican los estatutos incluyendo eso, o si no los tienen, lo que pueden hacer es, bueno, no los ponen, pero en el acta de asamblea ordinaria incluyen esa certificación donde toda la asamblea certifica esas dos cositas. Eso es importante porque si no lo tienen ni en los estatutos ni en el acta, los pueden inadmitir, digamos, la solicitud que van a hacer. ¿Listo? Es una de los documentos que tenemos acá importantes es el tema de la página web. La DIAN que pide, la DIAN pide que esta documentación que yo les mencioné sean cargados en una página web que esté a acceso público. Recuerden las clases pasadas, yo hice el ejercicio, ingresé a activistas y le mostré, por ejemplo, nosotros dónde los teníamos y que si yo le daba clic en estados financieros podía descargar el documento. Entonces, fundaciones, si ustedes van a hacer este trámite, tienen que tener en su presupuesto que deben desarrollar una página web. No tiene que ser la página web más elaborada, siempre les digo eso,
hay plantillas que pueden utilizar, o bueno, hay servicios, digamos, de página web que tienen un costo más bajo que otros, pero sí deben contar con esto. Vuelvo y les digo, no se permiten cuentas de Instagram, Facebook, no, debe ser páginas web, ¿listo? Donde puedan cargar esa documentación. De hecho, el link, la dirección, donde está eso, la DIAN pide que uno la ponga en la solicitud. Entonces, claro, si ustedes llegan ahí y no tienen página web, pues no van a poder poner nada ahí cuando dice dirección, entonces pues no van a poder continuar como conectar, ¿listo? Aparte de esa documentación que les menciono, hay unos formatos prevalidadores que eran los que les mencionaba que hay que cargar. Realmente en esos prevalidadores, ¿qué información nos pide cargar? La DIAN nos pide que se cargue las donaciones recibidas. Entonces, ahí viene otra cosa importante y otra cosa que ustedes deben tener en los procesos diarios de la fundación en temas contables y también de control administrativo. Es que ustedes absolutamente todas las donaciones que reciban deberían tener un control detallado de esas donaciones. Es decir, tal día, tal persona al valor en efectivo, lo consignó en la cuenta o fue una donación en especie, un computador que me dio. Y por lo menos yo pido que solicitar los datos básicos, como por ejemplo un teléfono, un correo electrónico. ¿Listo? ¿Para qué? Recuerden que obviamente también ustedes deben pensar, esto no es algo tan contable, sino también algo más a nivel de manejo de base de datos. Tener ustedes la información de sus donantes o los que alguien alguna vez le ha ayudado les va a permitir para, por ejemplo, más adelante hacer campañas de donación en donde usted recurra de nuevo a sus donantes. Obviamente acá hay un tema legal por detrás, que es todo el tema de autorización de manejo de datos que esas personas deben hacer, pero digamos que si ustedes tienen eso, tener estos datos de esos donantes de contacto es bueno porque puede hacer que ustedes más adelante puedan precisamente retomar conversaciones con ellos, ¿listo? Entonces, ustedes desde el momento uno, yo les digo, vean, llévense si sea un Excel, en donde usted venga la fecha, el nombre del donante, el tipo de documento, el valor que les donó, cómo se los pagaron o si fue en especie. ¿Por qué? Porque la DIAN todos los años hay que enviarle ese reporte a la DIAN. Decía la DIAN hay que decirle, oiga, dona DIAN, a mi tal empresa, tal persona me donó tal y tal valor. ¿Listo? Aquí solo viene la duda, Diana, si yo hago un evento de recaudación, ¿sí? En donde muchas gentes donan de a 10.000, 20.000 y por logística o algo pues es difícil, no, tu cédula, tu teléfono, tal, listo, la IANSI permite una opción que se manejen donaciones en eventos de recaudación en donde no es necesario pedir, digamos, la donación se va como anónimo, no es necesario pedir y lo que uno reporta a la IAN es como, mire, todo lo que recibí en ese evento. En ese evento yo recibí 1.500.000, puede reportar 1.500.000, entonces se reporta 1.500.000 y se reporta 1.500.000 y se reporta con concepto de eventos o donaciones en eventos de recaudación, ¿listo? Entonces, esa información ustedes la deben tener. Por eso les digo, tienen que ser muy juiciosos con eso porque he encontrado fundaciones que nunca llevan registros, como si alguien me donó, me donan, pero como que nunca llevo control. Y eso es grave porque después no vas a poder enviar información a la IAN, ¿listo? Eso es uno de los formatos que se cargan en esos prevalidadores que, como les menciono, son Excel. En la parte de herramientas que les mostré ahorita también pueden encontrar el paso a paso de cómo hacerlo. Vuelvo y digo, es decisión de ustedes, si están tranquilos, si revisen si yo lo hago o si ya se quieren apoyar en un experto, ¿listo? Otra información que cargan estos validadores es la relación de los socios fundadores. Entonces realmente hay que poner nombre, cédula y realmente ya del socio fundador, no nos piden más. La otra información es de cargos directivos, entonces ahí sí puede haber alguna variación, porque puede ser que por ejemplo solo haya un socio fundador, pero que aparte ya hayan contratado a alguien que sea el director financiero, por ejemplo. Entonces ahí deberían reportar a el socio fundador y al director financiero, en donde obviamente le piden cédula, nombre, cargo, ¿listo? Esos, digamos, hay otro formato, pero no les aplica, que son, digamos, asignaciones permanentes, que ahorita más adelante hablaremos de esas, ¿listo? Entonces, miren que esos documentos también son importantes y se requieren como de una mejor preparación para estar seguros que se están diligenciando correctamente, ¿listo? Cuando ustedes ya tengan la página web, los documentos que mencionamos y estos formatos, ahí sí pueden ingresar al portal de la IAN, hacer el trámite de recaudación, pues de como tal, cargue de documentos ante la IAN para ya presentar la solicitud de calificación al régimen tributario especial. Realmente ustedes qué van a obtener, cuando le den guardar o enviar ya toda la documentación, obtienen es un documento que tiene un sello de agua al fondo, pues que dice recibido
y ya, pero les hago aclaración, ese documento que les genera en ese momento no es que ya sea la aceptación formal, no, simplemente es un documento que dice que usted ha radicado la documentación, pero ¿cómo saben si los aceptaron? Porque a su correo o al correo electrónico que está en el RUT de la fundación o a la dirección física que está en el RUT de la fundación, les van a hacer llegar la resolución en donde la DIAN dice, vea, si tal fundación es aceptada en el régimen tributario especial. ¿Listo? Tiene la manito levantada y nos preguntan si ya se abordó el tema de las cuentas bancarias. Ay, sí, las cuentas bancarias las hablamos del sábado, donde pues digamos que se tocó el tema de la dificultad que hay con cuentas bancarias. Compartimos unos casos, por ejemplo, yo he tenido últimamente unos acercamientos con Banco Caja Social, sí, Banco Caja Social, en donde ellos están haciendo apertura de cuentas bancarias para fundaciones sin menos peros que los que ponen los otros bancos, ¿listo? Entonces, digamos que ahí pueden como tal, de pronto traten de contactarse si con algún, prueben con este banco para ver si con ellos ya les pueden hacer el trámite. El tema de las cuentas bancarias es algo que todo se nos sale en las manos porque al final son políticas y la verdad yo no entiendo qué políticas están detrás de un banco para pedir tanta documentación y poner tantos problemas a fundaciones. Obviamente acá yo entiendo que hay un tema de malos manejos que antes se encontraban demasiado en fundaciones, en donde eran más fundaciones ficticias, fundaciones de papel, que pues lastimosamente esas actuaciones de ciertas personas han perjudicado como tal el desarrollo de fundaciones que realmente tienen una misión social importante. ¿Listo? Dime, Mónica. Buenas tardes. Yo ahí retomo lo de las cuentas y aprovechando que hablaste de lo del régimen tributario especial referente a las donaciones pequeñas que no tienen un registro, no sé. ¿Sí se escucha? Sí. Listo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ya tiene la fundación registrada, ya mandó su cuestión de régimen tributario especial, pero, por ejemplo, lo que te mencionaba, para mí es importante tratar de utilizar alguna billetera móvil por la facilidad, ¿sí? De que muchas de mis donaciones durante 15 años han llegado por billeteras móviles, ¿sí? Mientras que hago la transición. Entonces, muchas veces a mí me hacen recargas, porque ese es el plus de Nequi o DaviPlata, y las recargas llegan como recargas, no llega nombre de cédula, muchas veces no me envían pantallazos, la gente dice se me pasó, se me olvidó, te la hice hace tantos días, ¿sí? Entonces, uno cómo puede hacer orden de esas transacciones que aparecen en los movimientos de esta cuenta, ¿sí? Para que entre en lo que uno reporta a la DEAN, no sé, o sea, uno tiene que transferirlo a la cuenta Bancolombia, uno lo retira y lo consigna, cómo lo puedo meter en una campaña o en un evento, qué se puede hacer ahí. Ok, digamos que mi sugerencia es, bueno, la clase del sábado, para los que están acá, que el sábado no, mi sugerencia era, ojo, tengan cuidado con los NX David Plata, porque al final esos NX David Plata están a nombre de la persona, por ejemplo, en este caso a nombre de Mónica, ¿sí? Entonces, uno, para la DIAN, es como si ellos entendieran, no es la Fundación Pitbull Decoración quien está recibiendo el dinero, sino es Mónica quien está recibiendo el dinero. Si, por ejemplo, Mónica logra tener un movimiento por esas plataformas superior este año, si no estoy mal, es como de 50 y algo de millones, perfectamente la IAN puede requerir a Mónica y decir, Mónica, usted está ganando plata, venga, pague mi impuesto de renta. Usted dice, no, pero eso no es mío, eso es de la fundación. Entonces, la desventaja que tiene es que hoy esas plataformas no han permitido, por ejemplo, crear ese número asociado, por ejemplo, a una línea empresarial. Por ejemplo, no sé, que la fundación tenga un número y se asocie. No, hoy en día eso no es posible. ¿Cuál es mi sugerencia? Que ustedes apenas les llegue el dinero y ya tengan cuenta bancaria lista, transfieran eso a la cuenta bancaria, de tal manera que haya una trazabilidad en donde si aquí a mañana viene la DIAN y lo revisa Mónica, por ejemplo, Mónica diga, vea, yo tengo una fundación, yo lidero una fundación, a mí me hacen consignaciones porque por movimiento, pero mire que usted puede ver que así, un ejemplo, así como me entraron 50,000 pesos, va a ver la salida o transferencia de esos 50,000 pesos que va a la cuenta de la fundación y mire, lo puede ver en el extracto de la fundación. Esa es la mejor manera de tener un soporte, pero si ustedes no hacen ese traslado de dinero a la fundación, díganme ustedes cómo le van a asegurar a la DIAN que ustedes no se gastan, que ese dinero realmente no es de ustedes.
es muy difícil. Pero si lo mandan a la fundación, tienen mayor insumos como para soportar ese tema. Ahora lo que Mónica me decía, oigan, a veces me hacen donaciones de gente que de pronto yo subo una historia en Instagram pidiendo recolecta para cubrir unos medicamentos que necesita un perrito y me envían el pago y ya, no me dicen nombre, y muchas veces no me dan información porque de pronto me donaron 20, 10.000, ¿sí? Un valor que de pronto no es de que alguien me vaya a pedir certificados de donación. Entonces, eso es lo que pueden hacer, es que lo pueden manejar ese tipo de donaciones pequeñas como eventos, digamos, de recaudación. ¿Listo? De tal manera que lo puedan pasar de manera anónima. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Que ustedes ya reciban donaciones por montos más altos, 100, 200, 500, 1.000.000, 5, 10, 20, 30 millones, y ustedes no tengan identificado quién les hizo esa donación, ¿listo? Pero donaciones, es que yo hice una rifa, y entonces eso lo pueden manejar como un evento de recaudación, porque miren que al final una rifa es un evento de recaudación, ¿sí? Es que yo hice un bazar, no sé, algo y me donaron, listo, eso también lo pueden manejar en evento de recaudación, ¿listo? Listo, Fundación Descúbrete. Hola, buenas tardes. Hola. Yo estoy también como en el proceso de aperturar la... No son tantos, pero me piden una justificación por la cual yo necesite la cuenta bancaria, es decir, una contratación. Entonces, allí, ¿cómo sería? Digamos que ustedes lo que pueden soportar es que por el objeto social que ustedes tienen, que es una fundación, ¿sí? Ustedes necesitan la cuenta bancaria para precisamente soportar o recibir ese tipo de donaciones para que ustedes puedan dar cumplimiento al objeto social de su fundación, ¿sí? Esto a veces es difícil también, yo siento que los problemas que están teniendo las fundaciones para abrir cuentas bancarias también se ve como al tienen los asesores que abren las cuentas, porque para ellos como la mayoría de los casos es empresarial, entonces piensan, listo, pero usted qué contrato tiene, qué va a ejecutar, pero no entienden que una fundación es muy raro que arrancando, pueden haber, pero es muy raro que arrancando ya tengan un contrato fijo en donde digan, sí, vas que me van a pagar este contrato que hice con la alcaldía, un ejemplo, es difícil. Entonces, ahí lo que pueden armar es un documento en donde explique que ustedes como fundación van a recibir donaciones de distintas personas, también de empresas, que pues les van a colaborar o aportar para la causa de su fundación. Eso sería lo que podrían poner. Ahora también podrían poner, obviamente más adelante, y por ejemplo se pueden basar que si los estatutos tienen abierto, ¿se acuerdan que lo que yo les mencioné en las primeras clases? Que pongan que pueden realizar varias actividades, por ejemplo, prestación de servicios, venta de productos, entonces también decir, bien, nosotros también vamos a hacer que nuestra fundación sea autosostenible y vamos a vender productos, vamos a prestar servicios y necesitamos que ese dinero quede en la cuenta de la fundación para poder utilizarlo para la causa. ¿Listo? Entonces te puedes, digamos, argumentarlo bajo esa manera. Entiendo, o sea que yo puedo llevar como un soporte si, por ejemplo, yo en mi fundación quiero vender libros, ejemplo, para recaudar fondos, ese soporte de que vendo libros me podría servir para aperturar la cuenta. Más que soporte, es que siento que tienen que armar una certificación, o sea, un documento en donde el representante legal y porque también no contador, porque recuerden que el contador tiene mucho peso como la firma del contador, certifique que la fundación va a desarrollar actividades comerciales, como en este caso la venta de libros, para obtener recursos para el desarrollo de su fundación, ¿listo? Y que esté certificado por representante legal y contador. Si su fundación está ligada a tener revisor fiscal, mejor aún que el revisor fiscal también firme, ¿sí? Para que eso les dé mayor como transparencia ante la entidad bancaria en la cual ustedes están haciendo apertura de la cuenta. ¿Listo? Listo. Una última pregunta para avanzar. Me piden también que tiene que estar el tesorero el día que se esté haciendo pues como tal la apertura para las firmas. Y pues en el caso mío el tesorero pues está no es posible que asista. Entonces allí, ¿qué me recomendaría? ¿Como quitar la figura de tesorería o qué sería lo más aconsejable en ese caso? ¿Tu fundación en dónde está? En el Charco Nariño. La Listo. Cámara de Comercio es Tumaco. Ok. Digamos que se me hace raro porque por lo general lo ideal sea que el manejo de las cuentas lo tenga es representante legal, ¿sí? Entonces, una opción que puedes hacer si es en la modificación estatutaria, cambiar como tal toda tu junta directiva y no tener asignación de tesorero, ¿sí? Es más, cuando hablas de tesorero,
me surge duda tú con qué modelo de estatutos creaste. Porque por lo general en los estatutos de fundaciones los cargos que se suelen establecer es representante legal y el revisor fiscal, ¿listo? Tesorero no siempre se suele poner, pero por ejemplo hay otro tipo de estatutos y de tipo de organizaciones en donde sí se establece tesorero. Entonces, lo recomendable sería es más bien tú quitar tesorero, por ejemplo, y que eso quede en cabeza del representante legal y sea el representante legal el que haga la apertura en cuentas bancarias, ¿listo? Vale, gracias. Listo, perfecto. Aquí me dicen, para hacer la actualización de régimen especial, ¿son los mismos documentos que momento de inscripción? Sí. Todos estos documentos que ahorita les mencioné, y junto con los formatos que elige que son prevalidadores, esa misma documentación es la que ustedes tienen que enviar cada año, solamente que pues por supuesto actualizar. Entonces un ejemplo, los aceptaron este año, enviaron, hicieron el proceso de clasificación, los aceptaron. El otro año, entonces por ejemplo los estatutos, los estados financieros, entonces los estados financieros ya no deben ser los estados financieros de apertura, sino ya deben ser los estados financieros al cierre del 2024, ¿sí? Las certificaciones que les mencioné pues deben ser renovadas con fecha de este año porque por ejemplo puede haber algún cambio, puede ser que los socios fundadores hayan cambiado, porque no, puede ser que los cargos directivos hayan cambiado. En tema de estatutos, por ejemplo, si hubo una reforma estatutaria, estás obligada a cargar esos nuevos estatutos. De hecho, en la presentación que encuentran, ay, permítanme, es que acá hay una positiva en donde menciona, te dice qué documentos cargas si el proceso es de calificación y qué documentos cargas si el proceso es de actualización. Y de hecho te tiene, mira, espérenme a ver si lo encontramos rápidamente. Ay, miren, lo encontré rápidamente. Aquí está. Entonces, miren que en esa diapositiva acá encuentran un cuadrito en donde dice, como por ejemplo, los estados financieros de la entidad. Vea, lo deben hacer tanto en proceso de calificación como en proceso de actualización, o si lo sacaron y tienen que volverlo a hacer, ¿sí? Por ejemplo, miren acá donde diga estatuto. Miren, copia de los estatutos o actas, ¿sí? Entonces, miren que si es el proceso de primera vez, sí lo tienen que cargar, pero si es el proceso de actualización, solo lo deben cargar si hay algún cambio frente al de estatutos primero, a los estatutos que por primera vez cargar. Entonces miren que por eso les di esa página porque encuentran absolutamente como todo el detalle, digamos, de que qué tipo de documentación necesitan según el proceso que están o que van a realizar. ¿Listo? Jaime dice, buenas tardes, en donaciones internas, ¿cómo se tramite de formalización? ¿Cómo se tributa con cada moneda? ¿Cómo se reporta el ente de control? En el caso del impuesto de industria y comercio, que es cada 2 meses, el certificación para esta donación internacional es igual. Ok, listo. Chévere que se han tocado el tema de donaciones internacionales. Resulta que las fundaciones, uno, vuelvo y les digo, que en sus estatutos también tengan habilitado el tema de recibir donaciones de afuera, ¿listo? ¿Qué pasa con las donaciones de afuera? Las donaciones de afuera, uno, tienen que ser sí o sí por el mercado cambiario. ¿Cómo es el mercado cambiario? Tiene que haber una intermediación de un banco. Es decir, si a ustedes les van a hacer una donación, ese dinero, por ejemplo, si ustedes tienen cuenta en Bancolombia, se lo tienen que girar a Bancolombia. Bancolombia, ustedes les notifican, oiga, usted recibe una transferencia por tal valor, y en el banco lo que hacen es que el banco tiene un proceso que es el proceso de monetización, en donde uno cuando le dicen, si te llegó tal valor, uno llama al banco, sea el que sea, Bancolombia, Vivienda, BBVA, cada uno tiene sus procesos, pero todos tienen ese proceso de monetización. Usted llama a la mesa del dinero del banco, negocia la TRM y ellos le van a preguntar, venga, ¿eso dinero a qué es? Ustedes lo que deben notificar es que ese dinero corresponde a una donación internacional que están recibiendo, ¿listo? De tal manera que ya automáticamente el banco asocia eso a una donación y ya a ellos les queda el reporte que eso corresponde a una donación. Cuando ya finalice el proceso de monetización, se van a dar cuenta que automáticamente el banco pues van a encontrar en su cuenta bancaria el dinero que monetizaron ya en pesos colombianos, ¿listo? Cuando dicen que cómo se trata con el cambio de moneda, eso no tiene nada que ver, porque al final, cuando tú haces el proceso de monetización, al final el banco a ti te va a pagar ese en pesos. Recuerden que acá en cuentas, Colombia solamente maneja cuentas en pesos, entonces aunque ustedes les manden en dólares, en euros, en yenes, en la moneda que sea, cuando ustedes hagan el proceso de ingreso al banco acá, eso tiene que entrar en pesos y el banco se lo va a pagar a usted en pesos. Recomendación, donaciones internacionales siempre sí o sí manéjenlo, también que quede soportado en el banco, que entre vía banco, ¿listo?
Las donaciones internacionales no les va a generar ningún tipo de impuesto, porque al final son donaciones, ¿sí? Las donaciones no están grabadas con industria y comercio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso como tal no va a ser que ustedes como tal tengan que pagar algún impuesto de industria y comercio por hacer la donación, ¿listo? Y frente al tema de certificados de donación, claro que ustedes pueden certificar la donación, solamente que, ¿qué pasa? El beneficio del 25% que les contaba en el impuesto de renta, eso es un beneficio en Colombia, ¿sí? Ese beneficio, de hecho el estatuto tributario de Colombia solamente tiene aplicabilidad en Colombia. No, por lo mismo, por ejemplo, sacar fundaciones de otros países, pues ellos se tienen que regir por lo que digan los estatutos de sus países. Entonces, ustedes no le pueden trasladar ese beneficio a alguien de afuera porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo no tienen esos beneficios, ¿sí? Entonces, ustedes también tienen que ser claros con esos donantes internacionales que ustedes no otorgan ningún beneficio, porque, a no ser que esa persona, un ejemplo, esté en el exterior por X o Y razón, pero digamos sea nacional colombiano y acá pague impuestos. Bueno, eso sí es distinto, porque si es alguien nacional colombiano que pagaría renta acá y podría tomar ese beneficio, ¿listo? Pero si es alguien, una empresa de afuera, de Estados Unidos, nosotros como tal no le podemos otorgar ningún beneficio. De hecho, hay empresas y de hecho otras fundaciones que las crean, por ejemplo, en Estados Unidos, que se dedican a ser intermediarios entre fundaciones, por ejemplo, de países latinoamericanos, con, por ejemplo, con PERCO, con Estados Unidos. Entonces, lo que hacen es que crean una fundación en Estados Unidos, las fundaciones en Estados Unidos para donantes de Estados Unidos sí les genera también algún beneficio, como acá. Entonces, lo que hacen es que esa fundación, si tú percibes esa donación, les da el beneficio al donante y la fundación intermediadora le transfiere el dinero a la fundación acá en Colombia. Obviamente esa fundación pues, les va a cobrar a ustedes por la comisión de hacer esa intermediación, pero existen esas otras figuras que ustedes pueden averiguar qué tipo de empresas, o en este caso de fundaciones, hacen ese, por si de pronto tienen alguna donación de afuera, pero que el donante sí o sí internacional les pida algún tipo de beneficio tributario. ¿Listo? Listo. ¿Cómo es el proceso o procedimiento de las donaciones en especie? ¿Cómo lo genera? Listo. Permítanme, termino un momentico, finalizo el régimen tributario especial y ya vamos con donaciones. Entonces, el tema de la documentación, todo esto lo deben cargar. Recuerden que hasta que la DIAN les envíe como tal un documento donde diga que los aceptan, hasta ahí ya pueden estar tranquilos. La pregunta que siempre suelen hacer es, Diana, si yo hice el trámite de que tú hoy, ¿sí? Lo radicamos la documentación, no me han dado respuesta, me dan respuesta hasta agosto, pero yo ya he venido recibiendo donaciones. Esas donaciones, si me dan respuesta en agosto y me dicen que sí me aceptaron, ¿pueden tener ese beneficio? La respuesta sí, porque apenas si te aceptan en este año, tienes el beneficio durante todo el año. Entonces significa que esas primeras donaciones que les dieron las van a poder certificar y los donantes van a poder gozar de esos beneficios, de ese beneficio tributario del descuento del 25% sobre el valor donado. ¿Listo? Y lo último que también tienen que tener muy presente es que en el proceso de actualización, por favor, esta fecha es muy importante, yo siempre se lo repito una y otras veces, que es que tienen plazo máximo los primeros 6 meses de cada año, es decir, hasta el 30 de junio del respectivo año, ¿listo? Si no la hacen, automáticamente lo sacan del régimen tributario especial, ¿listo? Ahora, a mí a veces me preguntan, Diana, ¿yo cómo hago para saber? Por ejemplo, me dicen, Diana, yo hice el proceso de actualización, el de cada año, pero pues es que la DIAN no me envió nada después, no sé si sí quedó o no quedó. Con el proceso de actualización, que es el que se hace cada año, la DIAN nunca les va a enviar algo como en el primer año, la primera vez que sí les envía un radicado, como diga, no un radicado, sino una respuesta si están aceptados. Cuando es el proceso de actualización, la DIAN no les va a enviar nada. El único soporte que ustedes van a tener es el que le descarga la página al momento de que hace el trámite como de recibir. Y ya, si ustedes quieren tener más tranquilidad, la DIAN publica qué empresas han hecho el proceso de actualización en cada año. Entonces, por ejemplo, esto está en la parte izquierda, acá dice ESALES, que presentaron actualizaciones del registro web desde el 2018 al 2023. Entonces, por ejemplo, si usted tiene duda, oiga, yo no sé si en el 2023 si lo hice, usted lo da clic acá y eso le va a descargar un Excel y usted busca por el NID de su fundación y debería salir. Si no sale, pregúntese, revísese qué pasó, pregúntele a quien hizo el trámite, oiga, yo no salgo, qué habrá pasado, si tenemos ese soporte de que se radicó o no se radicó, ¿listo? Y si es por primera vez que usted hace el trámite y ya lo aceptaron y usted se quiere consultar, aquí en
calificadas en régimen tributario especial, lo descarga y ahí les va a salir toda lista de todas las fundaciones que hoy en día están en el régimen tributario especial. Entonces también, si ustedes hoy en día tienen alguna duda de si están o no están, por ejemplo acá lo mismo, si yo le doy clic, eso me va a descargar un Excel. Lo que pasa es que el Excel es bien pesadito, porque imagínense, es un listado de todas las fundaciones que están en el régimen tributario especial. Miren que por ejemplo acá yo le doy, bueno, pues saquemos del 2022, quienes hicieron el trámite, en este caso su PR. ¿Hay alguna fundación acá que haya hecho el trámite de régimen tributario especial y los hayan aceptado en el 2022? ¿Alguna? No, por ahora no vemos a nadie levantando la mano ni escribiendo. Ok, bueno, es que quería hacer el ejercicio como poner el lead de esa fundación para buscarla y si los aceptaron en el 2022 deberían estar acá, ¿listo? O sea, nos debería salir. Entonces ustedes se pueden consultar. Si ustedes hicieron el trámite en el 2021, 2020, 2019, 2018, digamos que descargan ese año y pueden ver si en efecto los aceptaron. Entonces esa también es como otra opción con la cual ustedes pueden entrar a validar el tema. Listo, no hay preguntas, Esther, ¿cierto? No, solamente la corporación Propulsarte dijo que ellos hicieron el trámite en el 2023, pero todavía no están publicados. No está publicado, sí, eso se demora. De hecho, es del 2023, creo que lo publican este año. Entonces, tendríamos que estar revisando si ya salen para que ustedes puedan hacer la respectiva consulta, ¿listo? Pero, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, hagamos el otro ejercicio. Alguna entidad que hizo la actualización el año pasado, que me quiera dar el NID como para hacer el ejercicio de búsqueda acá, para saber si en efecto se hizo el proceso de actualización. ¿Alguien me quisiera dar el NID? ¿Ninguna? ¿Ninguna de las fundaciones que hay acá han hecho este proceso? Luz Dari, alzó la mano. Listo, Luz Dari. Entonces permítame que abra el archivo, que se pueden dar cuenta es un poco pesado, está abriendo. Y si me compartes tu NID y pasemos la validación. Dame un segundo que siga abriendo. Listo. ¿Cómo es el nombre de tu fundación? Funseos. Espera, dame un segundito que el Excel. ¿Cómo sale en el root? El nombre, fundación, el nombre completo, Fundación para la Salud, Estudio, Bienestar y Aprendizaje Social. Regálame el NID. Claro que sí, 901. Espérame, sí. 368. Sí. 627-6. Listo, solo eso. Mira que okay. no me hicieron el trámite de actualización en el año 2022, o sea, que lo hicieron en el 2023. Sí, exactamente. Nosotros ya llevamos 2 años realizando renovación de la SAC, la actualización de la SAC. Es importante. Y tengo la resolución. Porque no, pero no la resolución, sino... Pero dan un documento en el que dice que uno hace la actualización. Ok, espérame, revisamos, a ver. 901. 368. 627. Dame un segundo que... Es que imagínense, hay 18.515 líneas, entonces es una base de datos bastante pesadita. 368. 627. Mira, acá saliste. Ok. Entonces miren que acá la busqué por filtro. Denme un segundo. Se bloqueó el Excel. Pero ahí vi, mira, acá saliste. Fundación para la Salud, Estudio y Bienestar, ¿sí? Entonces miren que ya en efecto sí hizo la solicitud porque sale acá y ya está registrada en Bogotá, ¿listo? Entonces acá es también donde pueden consultar que en efecto, digamos, hayan hecho el trámite y que como que todo haya quedado tranquilos. Eso también es, por ejemplo, a veces cuando ustedes contratan esto con terceros, por ejemplo, no sé, con un contador y demás, pues ustedes también puedan validar como diga si quedó o no quedó, ¿listo?
Listo, perfecto. Eso con el tema del régimen tributario especial. No sé si alguien tiene alguna duda frente al tema del régimen tributario especial para ya cerrar este tema. Luz Dari Mora, Señora. ¿tienes la manito levantada? Digamos, ¿tienes alguna habito aparte o era más para el ejercicio? Ah, listo. No, ya. Listo, perfecto, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda frente al régimen tributario especial? Listo, creo que no. Listo, ahora vamos a entrar a un tema que es el tema de las donaciones, ¿listo? Y los ingresos por donación. Las donaciones hay que tener mucho cuidado con esto, porque ustedes tienen que ser muy rigurosos en la manera como manejan y controlan las donaciones. Uno, por el tema que les menciono, que la DIAN igual es información que tienen que enviar a la DIAN como tal, ¿sí? Y que tienen que reportar. Entonces, si ustedes no tienen un control, pues va a ser difícil que hagan esto. Ahora, pues fundaciones, hablando al principio, ¿se acuerdan que yo les di una cátedra de los contadores y demás, que yo no estaba de acuerdo con que aparecieran a último año, en enero del año siguiente, a buscar contador? Esas fundaciones que de pronto por X o Y razón hacen eso, con más razón deben ser supremamente ordenadas en el día a día. Porque si ustedes van a buscar un contador en enero, dicen, bueno, pero usted qué tiene, qué organización tiene, qué archivos tiene, qué información tiene. Y ellos dicen, no, pues estas facturas y mire qué puede hacer. Pues créeme que nosotros no somos magos. A veces creen que somos magos, pero no lo somos. Entonces, si no nos dan la información como muy clara, pues ese mismo tipo de calidad de información va a ser la que uno va a generar en los estados financieros. Entonces, sí es muy importante que las personas que estén en el día a día sean muy ordenados con la información para que, digamos, no se tenga ningún inconveniente. Entonces, las donaciones se pueden hacer de dos maneras, en efectivo o en especie, ¿listo? Donaciones en efectivo, pues son donaciones monetarias. Los requisitos para que esas donaciones sean certificables es que no te las puede, o sea, si alguien quiere que se le certifique una donación que haya sido por dinero, tiene que ser consignada a través de un banco, ¿listo? Es decir, yo no les puedo decir con ustedes, miren, les doy 2 millones en efectivo y listo, certifíquenmela, no. Si yo quiero la certificación, el deber ser y lo que uno debe hacer es que yo les consigno eso en la cuenta de la fundación para que quede en efecto el soporte de que esa donación sí la hicieron. ¿Por qué? Pónganse a pensar en la DIAN. La DIAN sí va a ir a auditarlo si ustedes les dicen, ah, sí, es que esta persona yo le certifiqué 1 millón de pesos porque me donó. Y la DIAN va a decir, bueno, demuéstreme. Ah, no, pues es que me lo dio en efectivo. Pero yo le juro que sí me hizo esa donación. Eso no es válida o no soporte válido para la IANRS, ¿no? Yo no puedo basarme netamente en lo que usted dice para asegurar que sí hizo bien, o sea, que sí recibió o no recibió la donación, porque perfectamente alguien puede decir que sí la hizo en efectivo, pero realmente no la hizo. Entonces, donaciones en dinero, si las quieren que las certifiquen, deben ser donaciones a través de cuenta bancaria. Ay, pero entonces sí, yo hago un evento presencial en donde me dan los 20, 10,000 pesos. Miren, les soy muy sincera, es muy raro que alguien que done 20, 10,000, 50,000, ocasionalmente les pida certificado de donación, ¿sí? Es muy raro. Gente que sí hace donaciones de YouTube mensuales de 100,000, que al año pueden ser 1.200.000, ¿sí? Hacen donaciones de ahí, de ese rubro y más arriba, muy probablemente sí en algún momento la persona pueda requerir certificado de donación y en esos casos es mejor que ese tipo de donaciones sí las transfieran directamente a la cuenta bancaria. Que si a alguien se le dio en efectivo porque se encontraron en el momento un ejemplo y no tenía cómo hacer esto, pues bueno, usted recíbalo, pero ahí mismo con un signo en la cuenta bancaria de su fundación, para que usted pueda soportar y cuando si la DIAN ven y lo revisa, pueda soportar el ingreso de esa donación. ¿Listo? Entonces, eso con el tema de las donaciones en dinero. Hay un tema que son las donaciones en especie. Con las donaciones en especie suele haber un tema y es que tienen que tener mucho cuidado el valor que certifican de las donaciones en especie. Miren, a través de normativamente, la norma indica que si usted recibe una donación en especie, el valor que le debe certificar es el menor valor entre el valor comercial, digamos, el valor comercial que tiene lo que le esté donando, un computador, una silla, además, y el costo como tal de ese bien que les está donando. Entonces, les explico. Yo tengo un computador,
¿sí? El computador que utilizo. Y resulta que me quiero comprar uno nuevo y digo, venga, este computador en lugar de tenerlo acá guardado con polvo y que hice año, pues lo prefiero donarlo a una fundación. Entonces yo les contacto a algunos de ustedes, les digo, vea, tengo un computador, certifíqueme la donación de ese computador. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Si es un computador usado, tienen que buscar cómo hacer un promedio o más que un promedio, cómo identificar ese computador en esas condiciones que está. Si hoy en día yo lo fuera no a donar, sino a vender, ¿cuánto me darían por ese computador? Ah, por ese computador te darían 500.000 pesos, ¿sí? Entonces, eso sería el valor que, digamos, tendría yo. Pero a mí me costó 1.500.000, entonces yo no les puedo, o sea, yo perfectamente puedo decir, mira, a mí ese computador me costó 1.500.000, certifíquemelo por 1.500.000 y ustedes van y lo certifican. Hay un error porque es que ustedes, ese computador no es un computador nuevo, es un computador usado. Entonces, el valor que deberían certificar es el valor que, por ejemplo, si ustedes reciben ese computador y lo quisieran vender, porque por ejemplo, ustedes dicen que yo no necesito el computador para la fundación, necesito plata. Entonces, si ustedes los quisieran vender, créanme que nada les va a dar 1.500.000. ¿Sí? Si yo le doy 500.000, le doy 600.000. Entonces, el valor que ustedes le certifiquen, en este caso me certificará a mí, me tendrán que decir, mira, Diana, como es algo usado, yo te lo voy a certificar por el valor comercial con las condiciones en las que está, que en este caso serán 500, 600, no te lo puedo certificar al valor que te costó a ti hace 2, 3 años, porque hoy en día por ese computador no dan eso, ¿listo? Y ese sería el valor que ustedes deberían como tal certificar. Si son donaciones de productos nuevos, es más fácil porque ustedes, si alguien compró, por ejemplo, yo lo compré exclusivamente para dárselo a alguien, entonces yo perfectamente puedo decir, mira, este es el computador, es nuevo, mira, de hecho, esta es la factura, me costó 2.500.000. Ahí sí mi recomendación es que guarden ese soporte de factura para que si aquí a mañana la vean ven y les dice, oiga, ¿ustedes por qué certificaron ese valor? Sí, claro, mire, es que eso fue lo que le costó a la persona y es un computador que lo recibimos nuevo sin utilizar, por lo tanto se le certificó ese valor, ¿listo? Corporación Propulsar, te levantaste la mano. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Cuéntamelo todo. Una pregunta, por ejemplo, hay una empresa que nos dona telas. Por ejemplo, ellos hacen ropa interior, hacen deportivos, pero cuando terminan como colección, por ejemplo, que ya cambió el color o la tendencia, entonces nos donan esas telas para nosotros hacer pues como cosas con las señoras. Una pregunta, ¿cómo entonces certificaría esas donaciones? Pues porque en sí ellos lo compran es que por rollos y no pues que nos den el rollo, no, pero sí nos dan por ahí un metro o a veces así pedazos, retales. Ustedes deben solicitar al departamento contable de esa empresa que les certifique el costo de esa mercancía que les está donando, ¿sí? Ustedes no lo van a saber, realmente quien lo sabe son ellos, porque ellos sí tienen costeo de sus productos, ¿sí? De su inventario que utilizan. Entonces, ustedes deben solicitar, en este caso, que la empresa, el contador de esa empresa les emita un certificado, vea, este valor donado de estos insumos tiene un costo de tal valor, y ese valor es el que ustedes van a certificar. Ojo, porque ellos deben certificarlo es al costo, ¿sí? O sea, lo que a ellos les costó ese producto, ¿sí? Sí, por ejemplo, en este caso, porque ellos transforman eso en otro producto, ¿sí? Pero si de pronto quien te hace la donación es una empresa que se dedica a vender telas, no a transformarlas, sino a venderlas, ahí se había que tener cuidado porque ellos no te pueden certificar eso al valor comercial al que lo venden, sino también a su costo, porque estoy casi segura que su costo está por debajo del valor comercial. Entonces, miren que siempre se tiene que cumplir ese valor de que se debe certificar al menor valor entre el costo y el valor comercial. Entonces, en este caso, esa empresa tú debes, porque a ti te queda, creo que tú no va a ser imposible que tú sepas o identifiques cuál es el valor de eso, ¿sí? Pues porque a ti te llegan, pero tú no sabes cuánto le costó. ¿Cómo lo sé? En el caso de que sean empresas, sí se tienen que apoyar y pedir la respectiva certificación del departamento contable, firmado por el contador, en donde le certifique que el monto donado corresponde a tal valor. Y con ese valor tú le emites la respectiva certificación. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora, acá tengan cuidado cuando reciben, por ejemplo, productos para transformarlos, ustedes, digamos, esas donaciones en especie tienen que ingresar a contabilidad, ¿sí? No es que hay por ser donaciones en especie yo no las ingreso a contabilidad, no. De hecho, sí, el donante les pide certificación a ustedes, de hecho, no es que solamente yo emita el certificado ya, sino que eso debe quedar en la contabilidad. Recuerden que la contabilidad es medio de prueba y un medio de prueba también válido es manejar contabilidad y donde yo demuestro, mire, en efecto, yo recibí
esa donación es en tal año, quedó registrada en la contabilidad, y qué impacto, yo sé que acá no hay contadores, pero al final esa donación es un ingreso por donación, en donde pues no sé, si por ejemplo en el caso que ya nos expone, le dicen, mira, estos retazos que te estoy dando tienen un costo de 100.000 pesos, pues se ingresaría esa donación como un ingreso por 100.000 pesos contra, por ejemplo, si ella con eso hace cosas, talleres, por ejemplo, pues eso sería un gasto de talleres de la fundación, ¿sí? Pero tienen que hacer esa trazabilidad de la contabilidad, porque si no la incorporan, si aquí a mañana le dan va a cotejar o hacer auditoría de los certificados versus su contabilidad, de decir, pero esto porque certifica esta donación en especies y yo no le veo eso registrado en su contabilidad, ¿listo? Entonces, eso también, ojo, es pues importante en la organización como tal en temas contables. Les voy a compartir este link. Este link, dime, Neila. ¿Tienes la manito alzada, Neila, o no? Bueno. Les acabo de compartir un link. Ese link es un documento que les va a servir muchísimo y resulta que la DIAN sacó en el 2018 una compilación, digamos, de toda la normatividad a nivel de entidades sin ánimo de lucro y donaciones. Hay que tener cuidado porque hay algunas cosas que de pronto pueden cambiar. Aquí realmente hay muchas preguntas que de hecho uno recibe de las fundaciones en donde la DIAN, digamos, da respuesta frente a este tema. Y acá en la parte de donaciones, digamos que suelen haber respuestas a muchas preguntas que uno recibe. Pues yo como consultora para fundaciones me he dado cuenta que son preguntas muy rectas. Que no me daba para abrir Sí, tengo una pregunta ahí. Por ejemplo, si una fundación con un comedor comunitario, pues van a llegar productos para preparar los alimentos. ¿Ocurre igual como nos lo explicó antes? Sí, si digamos esa donación te la hace un fruver, no sé, un ejemplo, ¿sí? Que en lugar de que se dañe la mercancía te la dona, también tú le debes solicitar que te identifique o que te certifique cuál es el valor de esos alimentos que te están donando, ¿sí? Si por ejemplo es una empresa que se dedica a vender ese tipo de alimentos y te los da. Ahora, si hay alguien que yo por ejemplo, voy a un supermercado y lo compro y te lo llevo, pues en ese caso pídeme a mí que te lleve el soporte de la factura para soportar cuánto gastaste y certificarte eso, porque ustedes no pueden a dedos decir, eso vale 1.000.000 de pesos. No, tienen que tener el soporte, porque siempre recuerden que quien los va a cuestionar va a ser la DIAN, donde les va a decir, venga, eso sí, ¿cómo sacó el valor? Porque es que al final recuerden que ese certificado lo que le otorga al donante es que le va a pagar menos plata a la DIAN. Entonces, la DIAN va a ser cuando tiene alguna revisión, precisamente es muy importante que las donaciones tengan trazabilidad para que ellos puedan precisamente hacer rastreo de esas donaciones. ¿Listo? Entonces sí deberías manejarlo de la misma manera. Dime, Carolina. Diana, hazme un favor, en el momento, digamos, en que, pues no sé, compraron los artículos en especie no tienen factura o no les dieron factura donde lo compraron, no emitieron factura, pero son nuevos. Lo que pasa es que hay un acto de fe, o sea, si son nuevos y la persona va y te dice, eso me costó 2.500.000, y digamos tú no tienes soporte, pues bueno, tú le puedes hacer la certificación. El tema es que hablemos, si aquí a mañana vienen y te auditan, te van a preguntar usted bajo qué argumentos determinó que ese valor era, ¿sí? Entonces hay que tener como cuidado con ese tema. Lo que digo, ustedes sí pueden igual recibirlo y decirle creer en la persona y hacer el certificado de donación, pero mi recomendación es que siempre lo que más puedan, si reciben, digamos, productos en especie y son nuevos, soliciten la factura en donde en efecto valíen el valor comercial que la persona lo compró para donarse, ¿sí? En lo posible. A veces a mí me hacen un ejemplo, oiga, es que a mí me donan ropa, pero en muchos casos yo me da una fundación que me comentó que le donaba ropa y esa ropa yo la vendía para precisamente tener recursos para hacer las cosas sociales de la fundación. Entonces yo dije, entonces usted
certifíquele lo que a usted sabe que le darían por ese jean. Me darían 20.000 pesos, listo, yo te hago la certificación por 20.000 pesos. ¿Por qué? Porque al final lo que usted va a poder transformar en dinero, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con las donaciones en especie. Si no te dan factura, pues igual, si quieres recibirla, recíbela. Pero sí, pues mi advertencia como asesora es: puede haber un riesgo si aquí a mañana los fiscalizan, como puede ser que no. Recuerden que la fiscalización por medio de la DIAN es una ruleta, puede ser que pase como no pase, pero siempre hay que ser correctos y como tener los respectivos soportes de cualquier transacción. Entonces mi recomendación es que trates de disminuir al máximo ese tipo de donaciones en especie, donde tú no tengas tampoco algún soporte que puedas justificar de dónde salió ese valor. Por eso de hecho hay que tener mucho cuidado con las donaciones en especie, porque cuando es dinero no hay duda. O sea, tú ves que en el banco entró 1.000.000 de pesos, ¿de dónde sacó el valor? Pues es que mire, ya que me entró 1.000.000 de pesos. El tema de donación en especie a veces es un poco más difícil, entonces por eso hay que tener mucho cuidado con los valores que tú certifiques. Yo que perfectamente yo te puedo decir: todo en este computador certifíquemelo 10 millones de pesos, porque eso va a ser un mayor beneficio mío, pero eso sí vale 10 millones de pesos, ¿sí? Si tú ingresas pones ese ingreso como 10 millones, es que miren, por ejemplo, acá les hago este ejemplo. Ustedes en un computador, y el computador resulta que yo les dije, ustedes no validaron, yo les dije: oiga, eso me costó 10 millones de pesos, certifíquenmelo, ustedes lo certifican. Y de aquí a mañana, y bueno, yo me tomé ese beneficio, todo el tema. Y ustedes dicen: computador, vendámoslo, porque nos sirve más la plata. Y ustedes se van a dar cuenta que al venderlo le dan 5 millones de pesos. Entonces, ustedes lo vendieron y recibieron 5 millones de pesos. ¿Qué pasa contablemente? Voy a tratar de explicar en las palabras más sencillas. ¿Qué va a pasar contablemente? Cuando usted recibe como tal la donación, va a tener un ingreso por 10 millones de pesos contra si lo va a vender. Entonces, digamos, un inventario, que es el computador, por 10 millones de pesos. Pero cuando usted lo va a vender y solo le dan 5 millones, solo le van a dar 5 millones de pesos, entonces usted va a tener un gasto, por así decirlo, o un valor, por así decirlo, de solo 5 millones de pesos. Entonces, mire que si ustedes tienen 10 millones de pesos de ingreso en ese año y tienen un costo al momento de venderlo, el costo del inventario fue solo 5 millones de pesos, es como si ustedes generaran una utilidad de 5 millones de pesos. Esto es mentira. Ustedes no se quedaron con plata. O sea, ustedes no se quedaron, no les en efecto, no se beneficiaron con esos 5 millones de pesos adicionales, ¿sí? Entonces, mientras que si usted certifica eso a lo que lo podía vender 5 millones de pesos y lo vende a eso, miren que al final ingreso de 5 de la donación menos el costo de venta de eso va a tener un efecto cero, ¿listo? Entonces, eso es como para que lo tengan presente, digamos, entendamos un poquito la importancia de eso. Denme un segundo, que creo que hay más manos levantadas. Johnny. Tenemos tengo una pregunta. Listo, ya voy. Si, por ejemplo, nos donan un artículo que alguien compró con factura y nos lo entrega con la factura, ¿el certificado sería el valor del artículo antes de IVA? Porque esa persona seguramente va a usar su IVA, o qué sé yo. No, depende. Sí, depende. Si quien te lo donó es una persona natural, es decir, yo, Diana, te lo dono, sí deberías tener en cuenta el IVA, porque yo no estoy obligada con IVA, ¿sí? Si quien te lo donó es una empresa, sí debería ser antes de IVA, porque él sí se pudo descontar ese IVA en sus operaciones de IVA. Entonces depende, ¿sí? Porque no todas las personas naturales, bueno, aunque hay cuidado porque hay personas naturales que sí están obligadas con IVA. Entonces tienes que como indagar un poco quién es la persona, ¿listo? Listo, gracias. ¿Tatiana? Diana, yo tengo una pregunta. Nosotros como fundación buscamos alianzas con otras fundaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya estamos trabajando muy seguido con la fundación de MAF. MAF nos dice: voy a donar una casa prefabricada, la queremos donar en el lugar que ustedes están trabajando. Nosotros buscamos la habitante para darle la donación de la casa. Eso sería, o sea, ¿cómo se manejaría? ¿También se tendría que certificar eso o cómo es ese proceso contablemente? No, depende, porque es que yo ahí lo veo más como una alianza entre fundaciones, ¿sí? En donde de pronto esa fundación pone la casa y tú de pronto contactas al beneficiario de eso. Para mí eso no es tanto una donación, porque es que esa casa no te la están donando a ti como fundación, esa casa se la están donando a una persona. Entonces, para mí esa figura no es tanto un ingreso de donación para ti. Realmente, ¿quién es el beneficiario de esa donación? La persona que le dan la casa, ¿sí? Entonces, eso es más un tema de alianza y para mí eso no se debería certificar,
porque no te quedó la casa a ti. Cosa distinta que esa fundación te haga una casa para que ahí sea la sede de la fundación. Bueno, eso sí es distinto porque esa casa prefabricada sí es tuya, bueno, no tuya, de la fundación y la vas a utilizar para el desarrollo social. Pero en este caso, al final, el beneficiario de esa donación es otra persona, ¿listo? Entonces, eso no se certifica, ¿listo? Ok, entonces otro. Dime, Tatiana. Yo tengo otra. Entonces la otra parte es, entonces vamos a hacer un arreglo en una comunidad lejana, entonces le ofrecimos el proyecto a Mafre. Mafre nos dice, listo, le vamos a aprobar el proyecto, pero ustedes me tienen que pasar factura de todo eso. ¿Eso ya es diferente? Claro, eso tampoco es donación. Miren, no, o sea, es que depende. Uno, yo no te puedo decir si es donación o no, porque es que también hay un tema de qué tipo de documentación legal tienen con Mafre, ¿sí? Entonces, si Mafre es, oiga, si es una donación, lo que pasa es que hay donaciones específicas. ¿Qué se entiende por una donación específica? Cuando una empresa, por ejemplo, una entidad gubernamental te da un dinero en donde tú te comprometes exclusivamente a utilizar ese dinero en X cosa. ¿Sí? Entonces eso significa que tú no puedes utilizar eso para cualquier cosa, sino netamente, por ejemplo, para la ejecución de un proyecto o para tal. Entonces, sí, bajo la figura como tal, sí es una donación, solamente que de pronto puede ser que Mafre te pida las facturas precisamente es para validar que tú te gastaste ese dinero en el proyecto que quiere desarrollar Mafre con tu fundación. Eso es distinto, pero sí sería una donación, ¿listo? Ahora, si ya como tal es un tema de una alianza con Mafre, en donde realmente quien ejecuta todo eso va a ser Mafre, y tú simplemente le ayudas con la parte operativa, ahí habría que preguntar, bueno, usted Mafre me pide facturas, pero ¿qué? ¿Necesita que las facturas salgan a nombre suyo? ¿O las facturas me las pide solamente para un tema como de auditoría o validación? ¿Sí? Entonces, eso también tienes que validarlo para entrar a determinar si en efecto se corresponde a algún tipo de alianza o realmente corresponde a un tipo o a alguna donación. ¿Listo? Espérame, yo no entendí. Por ejemplo, nosotros le ofrecimos el proyecto a Mafre, queremos pintar una escuela. Pintar esa escuela nos cuesta $1.000.000. Mafre nos dice, bueno, listo, yo les doy a ustedes el $1.000.000, pero ustedes me tienen que emitir una factura electrónica de que nosotros les entregamos ese $1.000.000. Eso no es posible. O sea, ahí tienen que entrar a validar bien con Mafre, porque por eso te digo, es que tienen que validar qué acuerdo legal o qué transacción legal hay detrás de. Porque es que, uno, las donaciones no se facturan, ¿sí? De pronto puede ser que la persona que esté en Mafre no tenga muy presente eso, ¿sí? Pero las donaciones no se facturan. Entonces, si tú tienes si Mafre te va a dar ese dinero en calidad de donación, entonces dices, Mafre, yo no te puedo emitir una factura porque las donaciones se facturan, pero sí te puedo emitir un certificado de donación, ¿sí? Que es completamente distinto. Ahora, si ya lo que tú quieres es que yo te haga eso por un reembolso de costos y gastos, eso ya es algo completamente distinto. Y ahí sí de pronto, ¿qué reembolso de costos y gastos? Que Mafre no lo haga vía donación, sino simplemente como que nosotros gastamos ese dinero como fundación y Mafre al final no lo está reembolsando. Ahí sí puedes hacer una factura por reembolso de gastos, por ejemplo. Pero eso no estaría bajo un marco de donación y no le podrías emitir un certificado de donación porque no es donación. Si ellos te están viendo que les hagan la fundación una factura a ellos, o sea, de fundación, ¿cómo se llama tu fundación, Tatiana? Prosueños Colombia. Ajá, de la Fundación Prosueños Colombia, factura a Mafre, no le puedes hacer una factura por donación. Entonces, revísate bien cuál es el tema, los términos legales y por detrás que están utilizando, porque si ellos te piden una factura, entonces debe ser que ellos no están considerando eso como donación. ¿Listo? Ok, vale. Listo, gracias. Johnny, dime. Un caso hipotético, he escuchado que hay personas que llegan a donar un predio, ¿sí? Entonces, cuando se dona un predio, Eso es fácil. ¿hay algún beneficio cuando uno hace el acto notarial que tiene que la retención de la fuente, beneficios? No. Todo eso hacer una donación, ¿cómo cambia? Digamos, alguien me quiere decir, yo tengo mi casa, en algún momento que fuera algo súper hipotético, pero aparte tengo que pagar retención de la fuente, aparte tengo que pagar todo eso, o cómo se aclara cuando es una donación. ¿Qué beneficio tiene cuando alguien te va a donar un predio? Listo, digamos que cuando es una donación sí puede haber el tema de que no te cobren, bueno, te van a cobrar sí o sí los impuestos notariales de traspaso y demás, ¿sí? Porque eso es tema de notaría. Pero sí al momento de que no hay utilidad, ¿sí? Tendrán que hacerse un contrato de cesión a título gratuito, de tal manera que en efecto no haya
generación o se certifique que no haya generación de utilidad para el donante que está dando el inmueble, de tal manera pues de que no le hagan el cobro de la retención, porque al final la retención se la hacen, ¿por qué? Porque asumen que el vendedor está generando una utilidad o está ganando un valor, ¿sí? En este caso, si lo hace a título gratuito, pues que quede en el contrato, que no es un contrato de compra-venta, sino es más bien un contrato de cesión a título gratuito, donde tienes que validar legalmente qué otra documentación te piden, ¿sí? Para que no te la hagan. ¿Con qué valor esa fundación recibiría ese terreno? Eso sí es muy fácil porque es el valor de escritura. No, el valor de escritura. Tiene que ser el valor de escritura, o sea, el valor que ustedes pacten siempre en valores de casas, terrenos. El valor que es fiscalmente aceptado es el valor de notaría, el valor de escritura. Entonces, si en escritura quedó que eso tiene un valor de 100 millones, ese sería el valor por el cual ustedes certificarían esa donación. ¿Listo? ¿Y la fundación debería incurrir en el gasto del registro de beneficencia o también hay una excepción? Digamos que el deber ser es que sí, o sea, por ejemplo, puede haber un donante que diga, oiga, yo le estoy donando la casa, usted por lo menos cubra eso, ¿sí? Ya dependería del acuerdo que hagan con el donante, ¿sí? Si el donante dice, no, yo asumo completamente eso y le hago la transferencia libre de cualquier gasto que haya, pues... Pero frente al Estado ese gasto no se omite. Sigue existiendo. Sí, claro, sigue existiendo, sigue existiendo, porque, pues, por decirlo así coloquialmente, el Estado no le importa, porque al final eso es un tema más de tema de impuestos, de registros y de trámites, ¿sí? Entonces, al final se da el hecho de que se transfiere la propiedad de una persona, en este caso una persona, a una empresa, a una fundación, ¿listo? Entonces, no se tiene que omitir. Ya si ustedes internamente llegaron a un acuerdo que todo lo cure el que dan bien o que la fundación, pues, o por lo menos asuma eso, ya depende del acuerdo que haga, ¿listo? Ok, gracias. Listo, acá Adriana me dice... Ah, bueno, eso es más el tema de los salarios. Listo, ya vamos para allá, entonces espérenme que después les acá. Entonces, bueno, les mencioné, entonces bien, el tema de las donaciones, con las donaciones, acá en ese documento que les envié, van a encontrar, digamos, una de las principales preguntas que se suelen tener. Entonces, por ejemplo, a veces me dicen, oigan, ¿cuál es el término máximo para yo expedir certificado de donación? Entonces, por ejemplo, acá van a encontrar que les voy a decir, vea, el término máximo que usted tiene para expedir certificado de donación es el 31 de enero del año siguiente en el cual le hacen la donación. ¿Esto qué significa? Si alguien te donó en el 2023, ustedes tuvieron hasta el 31 de enero del 2024 para emitir el respectivo certificado de donación de esa persona. ¿Listo? Por ejemplo, mire, acá dice, ¿cuáles son las modalidades de donaciones para que proceda el descuento tributario? Entonces, cuando ustedes se van allá, les va a decir, vea, las donaciones que tienen descuento tributario solamente son dos. Cuando se done dinero, que es el efectivo, ¿sí? Miren que de hecho acá dice lo que yo les mencioné. El pago debe realizarse por medio de cheque, tarjeta de crédito a través de un intermediario financiero, es decir, que haya una transacción visible que uno pueda como rastrear. Y lo otro, bueno, títulos, valores, eso es cuando donan acciones y demás. Y acá dice cuando se donen otros activos, eso es lo que aplica para donaciones en especie, por ejemplo. Su valor se estimará por el costo de adquisición. Bueno, acá que les decía que el valor de los activos tiene que ser, digamos, el costo de adquisición. Pero miren que acá en el parágrafo 2 nos dice, en todo caso, cuando se donen otros activos, su valor será el menor valor entre el valor comercial y el costo fiscal del bien donado. Que era lo que les decía, tienen que tener cuidado y tienen que preguntarse al donante, venga, ¿cuánto es el costo fiscal y cuánto es el valor comercial? ¿Cuál es el menor de esos dos para yo certificarle al menor valor de esos dos? ¿Listo? Acá con el tema de donaciones, tienen que tener cuidado con una cosa, y es que yo me he encontrado, el señor, por ejemplo, me contratan, creo que ya se los he mencionado, me contratan a mí y me dicen, Diana, no me cobres y a cambio de eso yo te hago un certificado de donación. Ojo, eso no se puede hacer, ¿listo? Recuerden que una donación se entiende algo a título gratuito o oneroso, ¿sí? Es decir, no se espera nada a cambio de una donación. Ahora, miren que por lo menos acá, en qué donaciones tienen un descuento tributario, aquí en ningún lado están diciendo que, por ejemplo, alguna prestación o servicio donde no me hayan cobrado, no. Aquí claramente dicen que lo que se acepta como descuento tributario son donaciones o en dinero o algún activo. Esa transacción que yo hago en donde yo no les cobro por llevar la contabilidad, ahí no hay ningún activo, no hay nada. Entonces miren que eso no se puede hacer y eso no genera certificados de donación. ¿Listo? Y así digamos que acá pueden encontrar una gran cantidad, digamos, de preguntas, pero me voy acá más bien al inicio. Por ejemplo, ¿cuál otra?
es algo muy específico. Tiene consulta. Dime. Por ejemplo, yo manejo una pequeña constructora, yo soy el representante legal y entonces supongamos que al final de un proyecto me sobran excedentes de material, ¿sí me entiendes? Entonces, y la fundación que yo estoy montando, también yo soy representante legal, yo puedo, sin problema, mi SAS le puede donar a mi fundación o hay un conflicto de intereses. Que si tú como empresa puedes hacer donación a tu fundación. Sí, pero la empresa es mía también. No hay ningún inconveniente. Obviamente, cada vez que lo que tú certifiques sea el menor valor entre el valor comercial y el costo fiscal, ¿sí? Porque si se conflicto de intereses, me puedo donar a mí mismo en teoría, pues una es mi empresa y la otra es mi fundación, no hay rollo. Sí, no, de hecho, los grandes grupos empresariales suelen crear empresa y por lo general esas empresas son las que suelen financiar a sus fundaciones. Entonces, no, que lo importante que todo sea muy transparente, ¿no? Que en efecto el valor girado sí fue un valor girado, ¿sí? No que hagan el amague de que giran, pero realmente después no, o sea, lo importante es eso, que realmente corresponda como tal a una donación, ¿listo? Listo, gracias. Listo, perfecto. Directivos. Voy a entrar a un último tema que sé que es, me suelen preguntar mucho, yo miro acá si tengo que es el tema de los pagos a socios fundadores o cargos directivos, ¿listo? Bueno, aquí en este concepto también van a encontrar todo lo referente o cualquier otra pregunta que tengan al régimen tributario especial, ¿listo? Permítame que es que acá yo me quiero apoyar precisamente aquí está. Listo, perfecto. Entonces, mire, suele haber dudas de, oiga, ¿será que las fundaciones, yo como representante legal puedo tener un sueldo de la fundación porque al final estoy trabajando en la fundación? Digamos que sí, técnicamente sí pueden recibir. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un límite, ¿listo? O sea, esto no es que yo me pueda girar, no puedo decir que voy a girarme 10 millones de pesos mensuales sin importarme si la fundación sí está dando para cubrir sus gastos de objeto misional o no. Entonces, hay un límite. ¿Qué es lo importante acá? La normativa indica que los pagos a socios fundadores o cargos directivos no pueden superar el 30% de la totalidad del gasto anual de la fundación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto por qué surge? Recuerdo que les decía que de hecho una de las cosas que uno certifica en las cartas para régimen tributario especial es que uno no hace distribución ni directa ni indirecta de lo que le queda a la fundación. ¿Qué se entiende cuando uno habla directa o indirecta? Oiga, que es que yo como representante legal, yo no puedo decir, sí, vea, yo presto mi casa para que la fundación haga sus cosas, entonces va a pasar una cuenta de cobro de arrendamientos. Yo presto mi carro para transportar los mercados que la fundación, entonces le cobra a la fundación el rodamiento del carro. Yo aparte trabajo, entonces no, porque miren que al final todos esos gastos que se están dando, puede ser que en efecto usted sí lo haga, pero al final esos gastos, esos pagos que usted mismo se hace a usted mismo como socio fundador, la DIAN los puede entender perfectamente que es como una redistribución indirecta de utilidades, ¿listo? Entonces eso es lo que la DIAN limita. Yo no sé en qué momento se empezó a decir que el límite del 30% era para gastos administrativos. Eso es algo completamente distinto, porque es que, por ejemplo, en gastos administrativos puede estar representante legal, contador, secretaria, auxiliar administrativa, ¿sí? Entonces, claro, la gente decía, pero ¿cómo así? Yo no puedo gastarme el 30% en esos gastos administrativos cuando de pronto es personas que les tengo que pagar. El límite solamente es para pagos es más, de hecho, miren que acá donde tenemos dice que, miren, se los va a leer tal cual, dice que el estatuto señala que los pagos que realicen las entidades de régimen tributario especial por la prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, interés, bonificaciones especiales y de cualquier otro tipo a los fundadores, donantes, representantes legales y administradores, y acá incluyen también sus cónyuges, compañeros o sus familias parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad único civil, donde estas personas posean más de un 30% de la entidad, deben ser expensas necesarias para cumplimiento de las actividades que estas
que estas desarrollen. Entonces, esa primera parte que dice, oiga, si usted le va a hacer algún pago a estas personas, esas personas tienen que ser algo que realmente sea un pago necesario para el desarrollo de la actividad de misional, o no misional, sino por ejemplo para la actividad que tiene la fundación, ¿listo? Entonces, la primera característica es que debe ser necesario. No es que, porque si le con un arrendamiento me lo inventé de donde no, es algo que realmente ustedes, como socios fundadores o demás, te tienen que cobrar a la entidad. Un ejemplo, es muy justificado los honorarios, porque si es alguien que trabaja tiempo completo en la fundación, para que esta se desarrolle, ustedes perfectamente pueden recibir un valor, una remuneración. ¿Listo? Dice, lo anteriormente mencionado tiene su sustento en la provisión para que las entidades de régimen tributario especial reembolsen aportes o distribuyan excedentes distribuidos bajo cualquier modalidad. ¿Listo? Ahora, tengan presente que si ustedes están haciendo ese tema de sacar cosas de la fundación bajo cualquier rubro y que realmente no son reales ante una revisión de la DIAN, los pueden sacar del régimen tributario especial. ¿Listo? Ahora, hay un tema del porcentaje, que el porcentaje es el 30% sobre el valor total de los gastos y de los costos. Permítanme que acá se los quiero mostrar. Permítanme un segundo para que ustedes se lleven, también para que lo validen con los contadores, en caso de que el contador no tenga información sobre puedan llevar normativamente en dónde está ubicado. Permítanme que ahora se me perdió. Permítanme que me quedamos casi buscando un estatuto tributario. En este momento se me va el artículo, creo que es el artículo 356. Aquí está. Miren, bueno, acá es la primera parte que les decía, que no pueden pagarles a ustedes, a sus familiares, a personas que deben cargos directivos, y acá abajo menciona que ese límite, ¿cuál debe ser? El presupuesto destinado a remunerar, retribuir cualquier erogación en dinero o en especie, no podrá, para las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales, no podrá exceder del 30% del gasto total anual de la respectiva entidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted tiene que tener el control y decir, oiga, si mi fundación en el año se gastó 100 millones de pesos, significa que esos 100 millones de pesos, solamente 30 millones me pudieron haber sido destinados para pagarme a mí. Si ustedes están superando ese límite, la DIAN va a entender que hay una distribución indirecta de utilidades. Pero miren que ese 30% yo solo he hablado que es para usted. Pero es que usted tiene un contador que es una persona, nada tiene que ver con la fundación, no es su familiar, no es cónyuge, o sea, no es nada suyo y tampoco es socio fundador, a esa persona no le entra dentro del límite del 30%. Solamente este límite del 30% aplica es para cargos directivos, socios fundadores o sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad. ¿Listo? Entonces, eso es algo que deben tener presente, pues porque precisamente no pueden, si ustedes incumplen con esto, pues van a entrar a tener problemas con la DIAN frente a la distribución indirecta. Ahora, tengan mucho cuidado porque a veces suele pasar que no llevan ese control y digamos que no saben como tal si en efecto si gastaron o no gastaron. Entonces acá también es muy importante que ustedes como tal dentro de su organización financiera vayan llevando el control paso a paso para tener control, oiga, lo que me estoy pagando va a superar este tope y va a generar inconvenientes. A mí me dicen, Diana, pues que si mi fundación tiene un gasto en el año de 10 millones de pesos, yo solamente me voy a pagar, ¿cuánto les di? 10 millones de pesos, solamente me voy a poder pagar 3 millones de pesos en un año. Miren que lo más lógico es que sí, porque es que usted cómo va a pretender que si su fundación solamente tuvo gastos de 10 millones de pesos, que esos 10 millones de pesos sean para pagarle a usted. O sea, miren que ahí no tendría lógica
de que el 100% de ese dinero, los gastos de la fundación, sea para pagárselo a usted. Obviamente que a medida que la fundación va creciendo, va a tener más gastos, al tener más gastos, el valor que usted se pueda pagar va a ser mayor. Entonces, eso es algo que tienen que tener importante, y acá miren, anoten, eso es el artículo 356-1, en donde el estatuto tributario, en donde en efecto, digamos que les mencionan todo este tema del límite que tienen del 30%. Entonces, esto, no sé si acá alguien tenga alguna duda de este tema como tal. Yo tengo una duda. Dime. Una pregunta, por ejemplo, yo soy ingeniera ambiental y la corporación se basa pues básicamente en hacer procesos de sensibilización ambiental. Entonces yo tampoco, pues yo soy la representante legal también, entonces yo tampoco me podría hacer pagos por el tema de hacer esas capacitaciones, de hacer esos procesos de sensibilización. Tú eres la representante legal, ¿sí? Sí, yo soy la representante legal. Claro que lo puedes hacer, pero, claro que lo puedes hacer, pero tienes que entrar a validar cuál es la totalidad del gasto de la fundación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no, lo que no puedes como tal, te voy a hacer un ejemplo, tú recibes donaciones en tu fundación y tú dices esas donaciones van a ser para hacer talleres en lo que me mencionas, ¿sí? Y tú no puedes, se ve mal y se entendería que es una retribución indirecta, que tú seas la única que ofrece ese valor y al final ese dinero es para tal o es como tal para pagarte tus honorarios. Porque entonces, si me hago entender, se entendería que esas donaciones al final se están quedando sin ti. Aunque obviamente tú hagas un tema de capacitar en ese tema, ¿sí? Entonces ahí es donde tienes que entrar a revisar. Tú te puedes hacer pagos, pero si ese es el único gasto que tiene tu fundación, sí vas a tener problemas, porque se va a entender que es una distribución indirecta, cosa distinta que de pronto tú contrates a otra persona completamente distinta, que no sea ni familiar tuyo, no se te reforma el plan legal, sino que le puedes pagar a esa persona porque no entraría dentro de este límite, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que entrar a ver. Si quieres entrar tienes que ver entonces cómo generas más gastos para que como tal el dinero no se entienda que al final ese dinero va a quedar en ti. Entonces, eso es lo que tienes que tener cuidado, ¿listo? Ah, bueno, y por ejemplo también hay una psicóloga y hay alguien también de artes plásticas. Entonces esas personas pues, también se les hace como una remuneración, pero esas personas también son socios fundadores. Ellos también, sí, por ejemplo, ahí tienes que tener cuidado, porque entonces pues habría que entrar a ver, porque si la suma de todos nos está superando el valor del 30% de la totalidad del gasto, ahí habría un problema. Bueno, pero esperen que me falta hacer unas... Ojo que este límite del 30%, es que no es el tamaño de tu fundación, pero este límite del 30%, la normatividad indica, mire que acá indica, el presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación indebida especie por nómina, contratación a las personas que hagan cargos directivos, gerenciales de las entidades contribuyentes o de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan ingresos brutos anuales superiores a 3.500 VTs. ¿Esto qué significa? La VT ahorita este año quedó en 47.000 algo. Entonces, ustedes cogen esos 3.500 VTs y lo multiplican por 47.000. Si su fundación tiene ingresos superiores a les aplica este límite, porque acá dice no podrán exceder del 30%, o sea, es para las fundaciones que tengan ingresos anuales superiores a este valor. Si por eso ya razón tu fundación no supera ese tope, digamos que no entraría como tal a regir este tema del límite, ¿sí? Porque no cumples el tope de ingresos anuales. Entonces miren que esta limitante también hay otra cosa adicional que aplica para las fundaciones que tengan ingresos brutos anuales superior a ese valor, ¿sí? Igual, ¿cuál es mi recomendación? Independientemente que usted no cumpla este límite, sí tenga mucho cuidado con esa figura en donde yo recibo donaciones, yo soy la que presto un taller y yo soy la que percibo ese dinero. Porque es que eso también, si de aquí a mañana ustedes quieren entrar a conseguir donantes adicionales y usted les muestra que su modelo de fundación es que usted el dinero que recibe es para usted, porque usted presta estos talleres, créame que esos donantes también pueden decir, pero al final es como si yo te estuviera pagando a ti por hacer ese taller. Eso que difiere, por ejemplo, de una prestación de un servicio, ¿sí? Entonces igual también tienen que tener como cuidado con esos temas, ¿listo? Tatiana, bueno, Tatiana. ¿O Tatiana eres tú? Perdón, no había bajado la mano, perdón. Mae.
Ay, sí. Muchas gracias que no podía levantar aquí el micrófono. Una pregunta, porque digamos que lo que estás explicando ya me genera muchas dudas porque yo quiero montar mi fundación, pero que el socio fundador sea mi empresa como tal, ¿sí? En algún momento, según los proyectos que yo estoy tratando de organizar, la empresa mía, yo la tengo, digamos, enfocada en que podría prestar ese tipo de servicios. O sea, no lo podría hacer según lo que tú me dices o lo que estás diciendo. No, porque entonces tú dices que tú creas una fundación, bueno, tienes tu empresa, creas una fundación, ¿sí? Y los servicios que otorga esa fundación, ¿quién los va a prestar? Va a ser tu empresa y tú desde la fundación. No del todo. Haz de cuenta que, o sea, ¿por qué se crea la fundación? Porque el objeto social es una educación no formal, ¿sí? Que no lo hace la empresa. Pero dentro de esa educación no formal necesito herramientas tecnológicas que mi empresa sí lo puede hacer, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos que la primera opción, pues sería, es la empresa la que va a dar las herramientas y yo contrato a mi empresa para que dé las herramientas. Sin embargo, yo como fundación lo que hago es la educación no formal, que es, digamos, otra cosa muy diferente a lo que estoy comprando como herramientas. Entonces, ok, pero sí, ahí tienes que tener cuidado, ¿sí? Porque si del gasto total, por ejemplo, que haces, tú el cobro que como empresa le haces a la fundación por esas herramientas supera más del 30% de la totalidad de los gastos de la fundación, sí vas a tener inconvenientes, ¿sí? Además, porque le dan perfectamente, te puedo decir, ok, pero si es así, ¿usted por qué, por ejemplo, no otorga esas herramientas vía donación para su propia fundación? Porque genera un cobro, ¿sí? Entonces, eso hace que la DIAN pueda entender que eso es distribución indirecta de dineros que se perciben vía donación al final para solventar o pagarle a alguien y generarle un ingreso a ese alguien, ¿sí? Entonces sí tienes que tener cuidado con eso. Por ejemplo, si, digamos en tu caso, si tú eres al final, esa es tu fundación, yo de ti donaría, por ejemplo, esas herramientas y al final es empresarial y puedes obtener un certificado de donación y el beneficio lo podrías tener en tema de impuesto de renta en tu empresa, ¿sí? Y ahí no tendrías inconvenientes de límite al 30% porque no se entiende como una prestación de servicios, sino se entendería es como más bien una donación que haces. ¿Listo? Miren que precisamente ese es el límite que existe para precisamente evitar que dineros que se perciban por donación al final se vayan como tal o se queden en el mismo bolsillo, por así decirlo, que serían las mismas personas como tal que tienen, digamos, el proyecto que han establecido. Vale, gracias. Listo. Corporación Propulsarte. Una pregunta, otra, qué pena. Por ejemplo, una empresa nos dona dinero para que les ejecutemos actividades de responsabilidad social, pero pues son actividades de responsabilidad empresarial social, ¿cierto? Entonces, ¿eso se les podía dar certificado de donación? ¿O no? Porque es como para algo que ellos... Sí, tienen que tener cuidado porque eso realmente no es una donación. Donación es que yo te dono un valor, mira tú qué haces y no me tienes que hacer nada a mí, ¿sí? Pero si la fundación, perdón, la empresa te dice, oiga, yo le doy este valor y a cambio de eso usted desarrolle un sistema de responsabilidad social empresarial en mi empresa, eso realmente es una prestación de servicios, no es una donación. Entonces, ¿eso qué deberías hacer? Tú deberías decir, listo, tal, pero eso sería como tal, eso sería un servicio que ustedes como fundación pueden dar, ¿sí? Pues entonces, al ser ya un servicio, esto estaría grabado con IVA, porque mira que ahí pierde completamente el tema de donación, porque no hay nada a título gratuito, te están pidiendo algo a cambio de esa donación. Entonces, al final, te soy muy sincera, visto, o sea, hay fundaciones que certifican eso como donación, las hay, porque no te voy a decir que no, ¿sí? Pero lo mismo, corren riesgo que cuando la hayan ven que revise y les diga, bueno, ustedes esta empresa porque esta donación, sí, es que nosotros les hicimos el régimen, un sistema de responsabilidad social empresarial y ellos nos dieron ese valor por hacerles eso. Automáticamente la hayan va a decir un momento, pero esto al final no es una donación, sino es una prestación de servicio. Además, mira, porque con la prestación de servicio, la DIAN recibe algo a cambio adicional, que es el IVA, ¿sí? Entonces, claro que la DIAN perfectamente puede entrarles ahí a objetar y decir, para mí eso es un servicio, porque es un IVA que ellos están perdiendo, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Fundación Descúbrete. Muchas gracias. Listo. Sí, una pregunta. Por ejemplo, yo soy la representante legal de la Fundación Descúbrete y también soy trabajadora social.
las actividades que realiza Fundación Descúbrete están muy ligadas a mi profesión. Yo no podría autocontratarme para dar algún tipo de información, o sea, lo más recomendable sería buscar a otra persona de la misma rama, porque si no, pues se pasarían los montos. Lo puedes hacer hasta el monto del 30%, ¿sí? Si ya ves que vas a pasar eso, sí toca tener apoyo de otras personas que te apoyen. Ahora mira que si tú contratas a otra persona y le pagas a esa persona, eso va a incrementar el total de tus activos, el total de tu gasto al año. Y eso también va a ir incrementando poco a poco tu porcentaje, ¿sí? Entonces miren que al final lo que esto busca es que como tal la fundación utilice ese recurso y genere gastos en su objeto social, y entre más gastos genere su objeto social, también ese porcentaje de ustedes va a ser mayor. A mí alguien me decía, pero ¿cómo hacen? Me preguntaban, ¿cómo hacen las fundaciones grandes? No creo que no le paguen a sus socios, a sus cargos directivos. Claro que le pagan, pero ustedes se pueden imaginar el valor de gastos anuales que tienen ese tipo de fundaciones, es grandísimo. Entonces imagínense cuánto es el 30% de eso, es un valor también alto. Entonces, ¿a qué voy acá? Ustedes no se pueden centrar en que yo creo una fundación, por ejemplo, yo soy psicóloga, yo creo una fundación y yo ayudo a niños, pero entonces digo, ese valor, como yo soy la que hago las sesiones, yo cobro ese valor, porque miren que ahí perfectamente se está entendiendo que las donaciones que hacen personas es para yo misma pagarla. Entonces, miren que eso es cuestionable, ¿sí? O sea, entiendo, obviamente hay un tema de buena fe, no lo pongo en duda, pero entiéndame que eso puede ser cuestionable porque al final, pues, digamos, tú misma estás generando un ingreso por donación de alguien que al final se va a quedar en ti, ¿sí? Cosa distinta que yo digo, vea, ese dinero que me entró, yo no me voy a cobrar nada y todo eso lo voy a utilizar, por ejemplo, para los materiales o, bueno, insumos que necesite para hacer los talleres educativos o demás. Ahí ya es distinto porque ese dinero yo no me estoy quedando con él, ¿listo? Entonces, eso es como lo que tienen que tener cuidado. Listo. Johnny Moreno. Y sí, perdón, y otra pregunta que dejé en el chat, las convocatorias entran en la categoría de donaciones, es decir, yo me presenté a una convocatoria que hizo la Fundación Pepito Pérez y esa fundación da 100 millones para ejecutar X cosa. A nivel contable, ¿cómo se manejaría eso? ¿Cuál sería Depende como tal también de la documentación legal de la convocatoria. O sea, si la convocatoria, su marco de descripción de convocatoria es donde en efecto entregan unos recursos vía donación para ejecutar X o Y proyectos, se entiende como donación. Entonces, no te puedo asegurar que todas las convocatorias las deban manejar como donación porque pueden haber algunas convocatorias que legalmente estén redactadas distinto. Mi sugerencia es revisen la documentación legal de la aplicación de la convocatoria. Si ellos manejan esa convocatoria como una donación con destinación específica, pues claro que lo pueden manejar como una donación. ¿Listo? Gracias. Listo, perfecto. Permítame un momento, entonces, ¿dónde me habré quedado? Bueno, el tema de poder una donación en tiempo, ya les dije que no. Pregunta si, por ejemplo, como empresa pago horas de procesos, capacitaciones son dadas a fundaciones, ¿se cuentan como donación? No, porque está certificando algo intangible, ¿sí? Que recuerden que la donación es dinero o son temas de activos, ¿sí? Al final, eso ellos no te pueden, si tú haces un taller a una fundación, una capacitación, tú no puedes pedir que te certifiquen el tiempo de eso porque entraríamos en la misma lógica que es como una certificación que estás pidiendo por una prestación. Entonces, al final, si tú haces una capacitación en una fundación, pues eso entiende que es como dentro del desarrollo de tu objeto social, ¿listo? Pero no significa que tú puedas pedir certificados de donación. En contratación, debemos estar en el registro único de proponentes. ¿Hay alguna diferencia legal? Bueno, si ustedes van a hacer un tema de contratación estatal, así sean entidades sin ánimo de lucro, deben hacer o deben estar registrados en el registro único de proponentes. Este registro ustedes lo hacen ante Cámara de Comercio, porque no hay, digamos, ninguna excepción que por ser entidades sin ánimo de lucro no deban de estar registrados ahí, deben estar registrados. Ahora, tengan que tener cuidado porque si hacen como tal un proceso de contratación, vean que eso se entiende que es como tal una prestación de servicios que ustedes van a hacer a nivel estatal. Eso no lo pueden manejar como donación porque están haciendo un tema de contratación para ganarse. Un ejemplo, no sé, la alcaldía hace una convocatoria para que alguien, ya sea empresa o que sin ánimo de lucro, haga talleres a los colegios distritales, por ejemplo.
eso es como tal una prestación de servicio porque es un tema de contratación, eso no lo pueden manejar como donación, ¿listo? Cosa distinta que si ustedes están aplicando alguna convocatoria que haga la alcaldía, alguna entidad gubernamental, sí para tener alguna subvención es la palabra que se utiliza cuando uno recibe donaciones del Estado, subvención, entonces en este caso sí se podría, pero porque se entiende que es un tema como tal de donación. Si algún miembro del Consejo tiene un contrato de nombrado como empleado con la entidad que está a su vez contratando a la fundación en coronabilidad, no entendí la pregunta. Si algún miembro del Consejo tiene un contrato o es nombrado como empleado con la entidad que está a su vez está contratando la fundación. O sea, entiendo que sí tienen que tener mucho cuidado. Digamos que el límite está no tanto en que trabaje ahí, sino que tenga participación accionaria en esa empresa en un 30%, ¿sí? Entonces, si no es socio de esa empresa, no habrá inconveniente porque la norma no indica que trabajen allí, ¿listo? Marcela, es el 30% de la totalidad de los gastos anuales, ¿listo? Que al final, si lo revisamos mensual, pues también aplicaría el mismo porcentaje, ¿listo? Y es del año respectivo, es decir, en este año tienes que tener control de que los gastos que te pagues en este año no superen el 30% de la totalidad de los gastos de este año, ¿listo? Esa cifra de valor aplica solo para familiares o personas que estén en la Junta, no solo que estén en la Junta, sino socios fundadores y cargos directivos, porque pueden haber personas que tengan cargos directivos que no están en la Junta, ¿listo? ¿Cómo se determina el salario representante legal cuando la fundación apenas se creó este año? Pues es que eso se crea dependiendo del presupuesto de dinero que tú tengas. Si tú hoy en día no recibes nada como donación, o sea, lo que ustedes tienen que pensar es que primero los dineros que reciban con donaciones para estructurar un proyecto del objeto social, ¿sí? Entiendo que, digamos, ustedes hacen una labor, pero siempre primero tienen que pensar en cómo fortalecer el desarrollo del objeto social porque eso va a permitir que más adelante ustedes puedan generar más recursos para ver si pagarse una remuneración, ¿listo? Entonces no sería, descúbrete, creo que ya le aclaré. ¿Cómo sustentar gastos de arriendo, servicios públicos, transporte? Si tienen la respectiva, por ejemplo, si alguien es con un arriendo de su fundación por la sede, que esa persona les emita cuenta de cobro a nombre de la fundación y ustedes les hacen las respectivas retenciones, le pagan. Los mismos servicios públicos, pues están la factura de servicios públicos y demás. Puede ser, es un alquiler de los alimentos de la empresa, no sé, estatales tendrían IVA, sí, si el servicio está grabado con IVA, debería tener IVA. ¿Cuánto es en promedio el gasto anual de una fundación que apenas está empezando? No, Andrés, yo no te puedo dar hay fundaciones que arrancan y pueden arrancar con un gasto total en el año de 5 millones de pesos, como otras que arrancaron con toda y por X o Y tema de contratos arrancaron con un alto número de ingresos que les permitió ejecutar varios gastos. Entonces, siento yo que pecaría con el tema de comparar distintas fundaciones o exigirles a ustedes que si ustedes en el primer año no tuvieron tal valor, ya van mal como fundación. No, cada fundación tiene un proceso distinto, cada fundación tiene un manejo distinto, unas estrategias distintas, entonces digamos que no puedo estandarizar ese tema. Existen entidades de gobierno que pueden donar fiscal, eso es lo que se conoce como subvenciones del gobierno, tienen que tratar de averiguar en dónde están esas convocatorias de esos dineros que se perciben vía donación. ¿Listo? Bueno, ya cerramos acá con estas dos preguntas. Manuel, dime. Gracias, buenas noches. Tengo varias preguntas. Casualmente usted lo dijo con respecto al tema de si la fundación va mal o va bien. Por ejemplo, en mi caso, todas las actividades que se realizan salen de mi bolsillo. ¿Eso contablemente cómo se lleva? ¿Como aporte, como donación de parte mía o cómo se justificaría contablemente? Generalmente, digamos que se pueden manejar varias. Generalmente lo más común es que o se maneje como aporte que tú haces a la fundación o como donación que haces. Pero digamos que por lo general esos dineros que hacen los